¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos el domingo. Esto es Solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan. Lucía Salinas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Querés que le pregunte a la...? ¿Cómo está Osvaldo Bazán? ¿Cómo estoy? Bien. Estoy bien. ¿Cómo estoy? Estoy bien. Está Adrián Ventura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estoy bien. Buenas noches. Por supuesto, el 8,4 de inflación del viernes tiene consecuencias gravísimas. Ustedes piensen que hay un patrón ascendente. Enero, 6%. Febrero, 6,6%. Marzo, 7,7%. Abril, 8,4%. Es decir, también la política es generar ilusiones. Es venderte que esto está mal, pero que va a ir mejor. Esto es exactamente lo que no está ocurriendo. El gobierno se está quedando sin la posibilidad de venderte futuro. Y mañana va a anunciar medidas desesperadas para que este 8,4 no escale, porque podría incluso escalar. Recordemos que toda la devaluación del dólar informal, que regula más precios de lo que el gobierno estaría dispuesto a aceptar, bueno, ese 15% o 20% justamente de devaluación, bueno, lo toma la inflación del mes que viene, o sea, del mes que está transcurriendo ahora. Es decir, no es cierto que aumentos significativos ya hayan tenido lugar y entonces se va a empezar a suavizar la dinámica de precios. Esto lo tiene muy preocupado el gobierno. Piensen que tiene un solo candidato al frente de todos y es el ministro de Economía del 8,4. ¡Qué paradoja! Pablo de León, largo contigo. Bueno, la semana pasada habíamos repasado distintos dichos políticos de Massa. Esto de que tenía que haber un candidato único, de no generar quilombo, la palabra que usó él, y que se terminara la interna. Y este fin de semana sobreactuó una reunión de todo su equipo en el cual trascendieron algunos dichos de que él los habría retado, les habría dicho casi una arenga futbolística. Bueno, todo para maquillar este número que tuvo ya una respuesta política muy fuerte en boca de Mauricio Macri. Si querés la repasamos, quien hoy posteó en Facebook sus dichos muy duros respecto al tema de la inflación en el gobierno. Lo único que sirve es ordenarse, ordenar las cuentas, que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado. Una intervención de la macro de Macri justamente. Es lo que hicieron los países de América del Sur, que también sufrieron hiper como nosotros y hoy tienen en un año menos inflación que nosotros en un mes. La propuesta de Macri es ordenar entonces la macroeconomía, dejar de emitir. Esta es la comunicación oficial de Mauricio Macri, que sigue intentando conservar el lugar que tiene, que es una voz de referencia muy fuerte dentro del espacio. Es llamativo, ¿no?, que de las primeras reacciones que hubieron respecto de este tema hayan sido del expresidente, que está muy activo en la interna de Juntos por el Cambio y que recibió la réplica, obviamente, desde el sector del Frente de Todos, diciéndole que él no podía hablar del tema de inflación. Bueno, este gobierno tampoco puede hablar de inflación, ¿no? La estrategia de Massa de las medidas vienen por medidas macro y medidas micro. La macro básicamente es salir a enfriar la economía con una tasa de interés, una tasa de referencia del central del 97%. ¿Podía ir más alto? Sí, podía ir mucho más alto. Pero directamente dicen, íbamos a frenar demasiado la economía. Y después hay medidas por el bolsillo. Bueno, pero no queme, no spoilee, señor. Señor, tenemos mucho tiempo, pero, señor. A ver, no viene por frenar la emisión. Viene por enfriar la economía. Porque emisión sigue habiendo. Bien, espérese un poquito. Todo lo contrario a enfriar la economía es lo que quiere Máximo, que es pongan dinero en la calle, que recuperen el poder adquisitivo, el salario se tiene que recuperar frente a la inflación. Máximo Kirchner. Que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga entre uno y el otro. Suma fija ahora, paritaria después, y si podemos doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo. El plan avioneta, que pase una avioneta y reparta dinero y todos yo también me voy a poner ahí a recibir los billetes que caigan. Uno entiende la posición de Máximo Kirchner, ahora hablando en serio, que es, bueno, para su electorado, para todos nosotros es importante la recuperación
del salario, aunque sea en forma de bono, de doble aguinaldo. El problema es si hay un largo plazo de plan económico, de mediano o de cortísimo para reducir la pérdida en las elecciones. Lo que está pidiendo Máximo Kirchner es que te tiren billetes. Si te tiran billetes, recalientan la economía. Sergio Massa no quiere eso. Porque por un lado quieren enfriar la economía y por otro lado lo que quiere Máximo es calentar la economía con billetes. Igual es paradójico que Máximo habla, esto fue ayer, dice suma fija, que las paritarias sigan, obvio, eso corresponde, y doble aguinaldo en algunos casos. Claro. Pero Máximo quiere que el candidato presidencial de ellos sea único y sea Massa. Es paradójico lo que plantea el kirchnerismo, ¿no? Imágenes que adelantan. Vos imaginátelo a Sergio Massa, presidente de los argentinos, entrando en colisión ideológica con Máximo, con Cristina y con millones de votantes todavía kirchneristas que conserva Cristina, que no van a estar a favor de lo que supuestamente podría querer Massa. Es decir, veamos esto porque también se nos está ofreciendo la idea de que Massa, presidente, sería muy distinto a Massa, ministro de Economía, que tendría mucha más libertad y ahora sí verían al real Sergio Massa. Eso yo creo que no es tan así, ¿eh? Es una absoluta irresponsabilidad lo de Máximo Kirchner, digo, porque con la idea de aglutinar a su núcleo duro, está tirando una idea que es absolutamente irresponsable para el país. Primero, una cifra fija, digamos, el mes que viene tiene es un 10% menos, digamos, cuando la den finalmente. Nadie está en condiciones de dar un doble aguinaldo sin reventar a las empresas, o si es del Estado, hacer como decía Adrián, poner la maquinita en funcionamiento y dar más inflación. Con lo cual hay una responsabilidad de los funcionarios en un momento tan difícil de no ser tan irresponsables. Es absolutamente irresponsable lo de Máximo Kirchner. Por unos votos que puede tener en su núcleo duro, digamos, tirar esta idea que es incendiaria. También ahí lo que me parece dificultoso para el gobierno o para el kirchnerismo propiamente dicho es cómo hacer campaña sin credibilidad en la sociedad en su conjunto, sin dinero como estaban acostumbrados a hacer, sin un proyecto concreto, claro, porque todas las políticas económicas que viene anunciando este gobierno solo están tratando de apagar un incendio que solo se incrementa y finalmente sin un candidato claro, sólido, que reordene un poco la interna. Entonces me parece que el peor escenario para este oficialismo, para el kirchnerismo, o como el gobierno quiere, se autopercibe, o el kirchnerismo también, es ellos mismos haber dinamitado todo lo que sabían tener para una campaña electoral. Bueno, lo que pasó es que se acabó los stocks y la única forma de distribución es con emisión. Claro. Vos querés una política distributiva, hay que emitir. Es la única que hay en este momento, sobre todo a corto plazo cuando los bolsillos están flacos. Te invito, Adrián, Pablo, a todos, veamos las medidas. Mañana se van a anunciar algunas medidas. A ver, sepamos cuáles son. La primera, y me la explican ustedes, van a ajustar la tasa, el Banco Central. ¿Recuerdan que está en 91, en plazo fijo? Bueno, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, no, vas al 97%. El objetivo es que el dinero quede adentro de los depósitos bancarios, que la gente no vaya a buscarlos y se lo lleve al dólar. Una tasa del 97% es 154 efectivo. Eso es una tasa más o menos del 8,5, cercana al 8,5 mensual. Muy ajustada, muy ajustada, con una inflación de casi el 9, del 8,4, muy ajustada. Escuchá, vos, si te quedas mañana en plazo fijo, lo que te está diciendo Adrián es, vas a tener una tasa que va a dar 8 y pico contra una inflación que no es de 8,4, porque esta inflación que te está comiendo ahora esos pesos, cuando la den va a ser del 9 por ahí. Ojalá que no y estemos todo mal y ustedes después nos digan, ojalá sea una equivocación. Pero va a ser negativa. Muchos decían la tasa tiene que ser mucho más alta, pero creen que con esta tasa, que es muy alta igual, porque venía de 81 a 91, a 97, creen que la economía la pueden enfriar. ¿Por qué no te pasarías al blue si tenés una expectativa mayor? Bueno, es decisión de cada uno, después lo vamos a ver. La economía es expectativas, sí, claro. Pero la intención es enfriar la economía. Bien, vamos a la segunda medida. El Banco Central aumenta la intervención en el mercado de cambios. ¿Qué significa exactamente? Bueno, acá hay un tema que es la interna que hay dentro del Banco Central, ¿no? Por un lado, Miguel Pelle es el presidente del Banco Central, hombre que responde a Alberto Fernández y con el que Massa
no pierde la oportunidad siempre de marcar sus diferencias. ¿Qué quiere? Que el Banco Central esté activo a través de su hombre, Lisandro Clery, el hombre de la mesa de dinero. Quiere que él sea el que determine en el día a día cómo el Banco Central, al margen de las aumento de las tasas que contaba Adrián, vaya interviniendo. Bueno, vamos a ver qué cambia para mañana y no vuelve a ser como decir, bueno, el Banco Central va a estar más activo y no termina siendo nada distinto. ¿Qué puede intervenir? ¿Qué puede hacer? Sí, no, están haciendo lo que sabe hacer Clery, que lo hace bien, que es vender bonos, dólares, operan contra pesos, contra dólares. Entonces, lo cierto es que en los últimos 10 días contuvieron las cotizaciones. Lo que te está diciendo, ¿sabes qué es? Si es necesario, vamos a intervenir con más fuerza. Bien. Sobre el MEP, bien. Sobre el contado es una con señal. liqui. Bien, adivinen lo que va a pasar. Ahora les digo, dale, tercera medida. Aceleran los acuerdos con el fondo, swap con China, la garantía vía BRICS con Brasil. Bueno, acá son los 3 sombreros donde van a las 3 gorras donde van a pasar. La intención de Massa es que el Fondo Monetario le dé una cifra de dinero, todavía no hay ninguna novedad respecto a eso. Planifica un viaje para fin de mayo a China, pero también tiene que ver cómo hace equilibrio entre este viaje a China y la relación con los Estados Unidos, que en el último viaje que hicieron con el presidente le dijeron, estamos muy atentos a lo que pasa con China. Y después que destrabe esto, los BRICS, que son el banco en el cual preside Dilma Rousseff, la que estaba antes presidiendo Brasil antes de Lula. La plata desde ahí no aparece tampoco. Son 3 velas encendidas, digamos, en realidad. Sí. Esperando. Pablo, permitime una acotación. Para evitar la devaluación, en el país no hay dólares. Hay reservas negativas, 1.000 millones de dólares. Entonces, netas, para evitar la devaluación de alguna parte, tienen que aparecer los dólares. De China, de Rusia, de Estados Unidos. Si no consiguen los dólares, Argentina cae en una devaluación. Massa está dispuesto a buscar esos dólares donde fuere. Esto solamente está hablando de que van a ir a buscar. No hay nada en ninguno de esos 3 países. No, en concreto no hay nada. Supongamos que esos dólares llegan, Adrián. ¿Tiene restricción el gobierno, el ministro Massa, respecto a su utilización? Sí, claro, te los dan con restricciones. Además, no va a llegar mucho más porque Argentina tiene que pagar 11.000 millones de dólares si quieren conseguir 11.000 millones de dólares. No es que te van a sobrar. Pero mientras tanto, con el dinero fungible lo vas utilizando. Entonces, bien, lo incorporás a reservas, mostrás que tenés un número más abultado de reservas, haces magia financiera. Vamos viendo, si no gerundio. Lucía, este es un gerundio. Vamos viendo, dale, vamos. Bien. Bajan la tasa de la hora 12 y de tarjetas de crédito. Es, por un lado, lo decía Adrián, es subir la tasa de interés para los plazos fijos, para que no te vayas al dólar, pero eso es para no enfriar la economía, que puedas consumir. Vamos de vuelta, explícalo, Adrián, es ahora 12 y tarjeta de crédito, bajar la tasa. Sí, la hora 12, con la última suba de tasa del Banco Central, había producido 2 efectos. Subió mucho la tasa de la hora 12, se encareció, y además refinanciar los saldos impagos de las tarjetas de crédito se había vuelto calamitoso, es decir, la gente se iba a la quiebra. Bien. Entonces lo que te están diciendo es, mira, el Banco Central sube la tasa de interés, vamos a enfriar la economía, pero en tu bolsillo vamos a mantenerlo un poquito más calentito, vas a ir a poder consumir con ahora 12, te va a salir un poquitito más barato. Elecciones, domingo en donde en varias provincias se vota. Viajamos a Tierra del Fuego, está Marcos Barroca. Hola, Marcos. Hola Diego, bueno, aquí estamos esperando tener novedades de una elección que por lo menos en lo que dijeron las encuestas antes de este domingo y lo que están dando los boca de urna, parece ser que la noticia sería de un gobernador que logra su objetivo, que es la reelección, y que seguramente ese objetivo puede ser alcanzado con una diferencia llamativa e importante. Por eso estamos esperando que a partir de las 9 de la noche se carguen los primeros datos oficiales, y a partir de allí te diría que vamos a tener una rápida tendencia que nos permitiría tener aquí la conferencia de prensa, te diría que más cerca de las 10 de la noche, como ya dando a entender un poco el resultado final. Y un gobernador que también se benefició de una oposición que aquí vino fragmentada, que vino peleada, que antes de la campaña Juntos por el Cambio, bueno, los que eran los referentes, un diputado y un senador, se pelearon, fueron por separado, y esto también está marcando un poco el escenario dentro de una elección que fue normal, que tuvo un 70% del padrón votando, y que también, quizás Diego, te diría que a futuro
va a llevar a que se empiece a discutir a ver de qué manera tienen que votar la gente que vive aquí en Tierra del Fuego, porque hoy te encontrabas con cualquiera que iba a votar, en el cuarto oscuro tenía que poner obligatoriamente 4 boletas de distintos colores, y a su vez con una virome empezar a marcar y tachar para los que eran los candidatos a legisladores y a concejales en Ushuaia. Entonces hubo casos, y a nosotros nos tocó vivir uno con la propia candidata de Milei aquí, que es una pastora evangélica, que tardó entre 5 y 6 minutos en salir del cuarto oscuro. Y esto multiplicado, decir que aquí en Tierra del Fuego no son muchos los que votan, estamos hablando de poquito menos de 150.000 personas. Esto ya fue mirado con críticas, como que hay que cambiar un poco el sistema, que también ya queda como viejo, y lo que se trata de buscar es algo similar, ponerse de acuerdo para que sea algo similar a lo que se vivió en Salta hoy, donde ya prácticamente está todo resuelto. Así que estamos esperando entonces, estamos en la sede de aquí del gobernador Melella y esperando a ver novedades de esta elección. Diego. Marcos, gracias. Viajamos a Salta, está Nuria González Rouco. Nuria, te escuchamos. Hola Diego, buenas noches. Bueno, y recién lo decía Marcos, ¿no? Con cierta envidia vamos a reconocerle, porque acá ya tienen el 99,9% de las mesas escrutadas a nivel provincial que dan como claro ganador al gobernador Gustavo Sáenz, que logra la reelección. 47% de los votos para él, para esta reelección, y después bastante lejos, y esto me parece que es un dato a remarcar para los análisis, con 17% a Miguel Lani, Juntos por el Cambio, ya es la tercera vez que se presentaba para candidato a gobernador, y en tercer lugar Emiliano Estrada, que algunas encuestas en algún momento lo daban como podría estar segundo, y hasta en algún momento estaban casi cabeza a cabeza. Bueno, nuevamente las encuestas que vuelven a estar en el ojo, ¿no?, de las dudas cuando después llegan los momentos de las votaciones. Algo similar también pasó con lo que tiene que ver con la Intendencia de Salta. Muchos se pensaban con las encuestas previas que Betina Romero iba a mantener la Intendencia de la capital, sin embargo no fue así, perdió frente a otro candidato, Emiliano Durán, que también era apoyado por el gobernador Gustavo Sáenz. Es decir, acá no hubo pasos, no hubo internas, pero sin embargo el mismo gobernador apoyaba a dos candidatos distintos. Bueno, finalmente en esa puja interna entre ellos terminó ganando Emiliano Durán con el 32% de los votos, y Betina Romero sacó el 20% de los votos, no logrando así la reelección, solamente tuvo un mandato. Habrá que ver ahora cómo sigue, y sobre todo teniendo en cuenta el apellido Romero, que es muy fuerte para la política provincial de aquí de Salta. En algunos minutos nada más se espera el discurso por parte del ahora reelecto gobernador Gustavo Sáenz, aquí en uno de los hoteles en pleno centro de la capital salteña. Nuria, muchísimas gracias. Y ahora viajamos a La Pampa, está Javier Lozano. Te escuchamos, Javier. Bueno, ya lo escucharemos. Está ahí esperándonos. Ahí estamos. ¿Está Javier? Ahí, a ver. Sí. Perfectamente te escuchamos, sí, claro. Bueno, nuevamente el saludo desde la sede de campaña de Peronismo Pampeano, que propone al actual gobernador Sergio Silioto por otro periodo. Hasta el momento no había, por lo menos no hay datos oficiales en la página de la Justicia Electoral. Comenzó un movimiento porque en este salón del Sindicato de Telecomunicaciones solo hay periodistas, ni siquiera dirigentes, y empezó a haber un poco de movimiento, ya que en las pantallas aparecen los cómputos del Centro de Cómputos del Frejupa, es decir, del Frente Justicialista Pampeano, y ustedes ven que sobre el 32 de mesas escrutadas, es decir, sobre datos propios, mesas testigos, están llevando una ventaja de 9 puntos. A gobernador, categoría de gobernador, 31.939 votos, y lo sigue Juntos por el Cambio, que propone a Martín Berogaray, el actual diputado radical, diputado nacional radical, con 26.340 votos, es decir, esto es un porcentaje de 40,4. Repito, datos del peronismo, no son los datos oficiales, pero ya da un índice, da tranquilidad, hay alivio. Era un poco lo que ellos venían diciendo de acuerdo a las encuestas que manejaban, por lo menos en la última semana. Desde el otro lado, desde Juntos por el Cambio, decían que iba a ser reñida y que dependía
de la performance que tuviera el radicalismo, principalmente aquí en la capital, en Santa Rosa, donde tenía ilusiones de reconquistar con Francisco Torroba la municipalidad local, y también los datos de General Pico, que es la segunda ciudad en importancia en cuanto a electores. Así que a partir de las 21 horas está prometido que llegue aquí el gobernador Silioto y los principales dirigentes para que en el estrado comiencen a dar certidumbre sobre si estos datos afirman una tendencia. Javier, muchísimas gracias. Bien, quiero preguntarle a Pablo, si puede empezar, hagamos un pequeño análisis muy incipiente, no están los resultados finales, de estas elecciones, cuántos se pueden nacionalizar, si son una miniatura de algo más grande, no. Yo creo que al principio no se puede nacionalizar, está respondiendo a situaciones cada una particular de cada provincia. Vemos a Gustavo Sáenz, un hombre que estuvo con Massa, después estuvo cerca de Cambiemos, después con este gobierno, ahora Massa ya tuiteó una foto con él, con lo cual es muy la cuestión de cada provincia. Me parece que van camino todos a los gobernadores a reelegir, mirando a la gente. Viste que había la preocupación de difundir el dato de la inflación mañana, el lunes, ¿se acuerdan de eso? Y no este viernes. Bueno, pasó eso y aparentemente en este caso, 3 peronistas van camino a resolver su historia. Y falta lo de San Juan, que nos olvidamos por lo del gobernador que se aplazó, pero se está votando abajo. Bueno, ahí está más la interna del peronismo que otra cosa. Bien. Está Lucas Romero con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿La inflación, la economía, impacta para un gobernador, una gobernadora, o no absorben ellos el golpe de la economía y entonces quedan más liberados para, no sé, renovar el mandato o lo que sea? Bueno, es un buen punto porque coincido con Pablo. Efectivamente, no es la recomendación proyectar estos resultados a nivel nacional para anticiparnos qué es lo que pudiera ocurrir, porque hay agendas de preocupaciones disociadas y hay asignaciones de responsabilidades disociadas, ¿no? ¿Qué le miran a un gobernador? Si yo voy a una provincia y pregunto cuál es el principal problema que a usted le preocupa en la provincia, probablemente la inflación no aparezca dominante, porque la inflación es una problemática nacional, es una problemática que le asigna responsabilidad al presidente. Es más, los gobernadores han hecho un ejercicio de diferenciación. Hemos tenido cartas muy duras de la Liga de Gobernadores cuestionando la política económica, cuestionando el gobierno nacional. Se han diferenciado del gobierno nacional en esa materia, y yo creo que ahí, digamos, probablemente los electorados provinciales no le asignan responsabilidad a los gobernadores por los problemas de inflación. Probablemente sí en materia de seguridad, probablemente sí en materia de educación, en materia de salud. Pero la principal preocupación ciudadana, que hoy es la inflación, es una preocupación esencialmente nacional. Está en el libro de reclamos de la Casa Rosada, no está en el libro de reclamos de los gobernadores, y esto explica por qué salen airosos gobernadores que están alineados con el oficialismo, pero aún así revalidan sus triunfos. Bueno, y la capacidad de generar trabajo, porque por ejemplo en Salta tenés el tema del litio, minería, eso generó trabajo. Hay agendas provinciales. Fíjense qué interesante lo de Tierra del Fuego, ¿no? Porque decía el cronista, probablemente una elección, un triunfo muy abultado de Melella. Ahora, en Tierra del Fuego, las opciones opositoras en algún punto se tienen que hacer cargo de un discurso que sus dirigentes a nivel nacional sostienen en materia de disciplina fiscal, de ir a déficit cero. Eso, para una provincia cuya economía se sostiene por el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, es casi un condicionante muy duro para los dirigentes opositores que daban esa pelea a nivel provincial. Probablemente Melella esté... O sea, vos lo que decís es todo aquel que amenace con cambiar el régimen de promoción de Tierra del Fuego corre el riesgo de no ser votado en Tierra del Fuego. Bueno, veremos el resultado, ¿no? Pero en este contexto donde, digamos, el discurso opositor hace mucho foco, y creo que con razón, no estoy cuestionando ese foco, pero sobre la situación de, bueno, tener una administración mucho más disciplinada y de no desequilibrio fiscal, tenemos que ir a tratar de eliminar los impuestos, no gastar de más, hay gastos que son, digamos, que no se justifican. Bueno, parte de la dirigencia opositora cuestionar el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Este escenario donde vemos en oficialismos ganando en las provincias, también muchos gobernadores oficialistas despegándose de las elecciones nacionales, como que con esta idea de resolvamos esto puertas adentro de cada distrito. ¿Qué escenario o qué tipo de poder puede configurar para el próximo gobierno? Bueno, es un buen punto porque efectivamente los gobernadores son un factor de poder, ¿no? Y uno mira hoy la escena a nivel nacional y tenemos mayoría de gobernadores de extracción peronista. Ahora, digamos, pensándolo quizás en perspectiva de que pueda darse una alternancia política a nivel nacional,
puede que una mayoría de gobernadores peronistas sea contraproducente para un eventual gobierno nacional no peronista. Bueno, en 2015, en 2016, cuando inició su mandato Mauricio Macri, esos gobernadores sabían que Macri iba a ir a negociar con ellos porque sabían que lo necesitaban, que necesitaban legisladores en el Congreso para aprobar leyes, con lo cual pudiera ser un factor mucho más relevante. Hoy no sé si es tan relevante el hecho de que pueda ocurrir esta disociación de mayoría de gobernadores peronistas y un gobierno nacional no peronista, porque cuando uno mira el Congreso, el peronismo va camino a tener la peor representación en el Congreso desde 1983 a la actualidad. Eso no se está disputando ahora, recordémoslo además. Muy probablemente, digamos, el peronismo pueda caer por debajo de los 100 bancas en la Cámara de Diputados. Entonces, ya no va a ser un factor tan necesario el peronismo para negociar. Probablemente haya otros legisladores. Probablemente los legisladores, si Milei no gana la elección, hace una buena elección, ingresa muchos diputados, va a haber muchos diputados de extracción Pero hay liberal. otra cosa que también vemos en estas provincias, que es la división de la oposición. Digamos, la oposición se divide en dos y la verdad que digamos, se anulan mutuamente y muy fuerte. La oposición se divide y los espacios opositores nacionales se dividen también Ni internamente, hablar. como se fragmenta. Bueno, son dificultades. A ver, también muchas veces, digamos, la ausencia de liderazgo a nivel nacional de la coalición opositora, de la principal coalición opositora, es un demérito para poder tener un ordenamiento más claro en los niveles subnacionales. Si hay un liderazgo, el liderazgo ordena. Cuando no hay liderazgo, bueno, a veces las discusiones provinciales no se pueden ordenar y terminan expresándose en propuestas distintas. Hay muchos datos interesantes en estos que estamos empezando a ver recién. El candidato que está saliendo tercero, Estrada, ahí en Salta, es el candidato del Frente de Todos, digamos, el candidato del kirchnerismo. Recordemos, está con 16, 17 puntos, ¿no? Sí. Recordemos que en las elecciones pasadas, el Frente de Todos sacó 26 puntos en la provincia. Porque hay otra lista más. En la claro, pero en la elección de gobernador, digamos, el Frente de Todos había sacado 26 y ahora está sacando 17. Pero también está Guayar, que el Frente de Todos, si le suma un poquito. Es cierto, pero también... Pero saca menos. Pero también es cierto que el mismo Sáenz también bajó en la cantidad de votos y bajó casi un 6%. Pero tiene 30 puntos con el también. Es cierto, pero digo, esa diferencia era mucho mayor. Digo, claro. Se achicó también. Hay algunos rasgos interesantes para destacar. Claro. Primero, da la sensación mirando estas mismas elecciones también, ya con las 5 que tuvimos, en todas hubo menos participación electoral que en 2019. Claro. Y creo que acá se está ratificando en las 3. En Salta es poquito, pero es menos. Veremos en las otras 2 porque todavía faltan datos. Pero ahí hay un elemento, ¿no?, que consolida lo que habíamos visto en 2021, que es menor nivel de participación. Bueno, y ya había pasado en Río Negro recientemente, el 60%. Y el otro punto es este que dice Osvaldo. Hay una constante que es que, es cierto, los oficialismos vienen ganando, pero vienen ganando con mucho menos caudal electoral del que ganaron en 2019. Y en algunos casos, digamos, por ejemplo, uno me podría decir, bueno, Quintela sacó 5% más que en 2019. Sí, pero en 2019 estaba un dirigente peronista como Vedre de Herrera, que competían también, una suerte interna, digamos, abierta con Quintela. Los dos juntaron 70% de los votos. Y en esta elección no hubo un segundo candidato peronista en La Rioja y Quintela sacó 50%. Digo, hay algunos rasgos quizás que nos anticipan de que hay un caudal electoral menor del peronismo en estas diferentes provincias, esto que señala es que entre los candidatos, digamos, entre Sáenz y Estrada, digamos, están sacando 47 y 16 puntos, y la vez pasada entre el Frente y Sáenz llegaban al 80% de los... Bien. Silioto ganó en 2019 por 21 puntos de diferencia y ahora están hablando de 10, son de la mitad, ¿no? ¿Qué es el Lucas Romero, si usted es tan amable? Fíjense esto, voy a poner el dedo así, pero hoy voy a hacer algo distinto. ¿Tenemos ahí la comunicación o no? Señor Castor, por favor. 3. No escuché. ¡Aló! ¿Cuándo te vas a venir por acá, por el Vaticano, Diego? Así charlamos un poco. Dale, copate. Mirá que en Argentina, hasta que no tenés colgada en tu escritorio una foto conmigo, no te recibís de influyente. Eso era antes, me parece. Permítame. No. Te desafío a que hagas una prueba. A ver. Recorrete los despachos, las oficinas de las personas que verdaderamente cortan el bacalao en Peronia
Y todos tienen una fotito conmigo, no falla. Sí. Soy como la pulserita que te dan en los All Inclusive. Sí, está bien. ¿Querés un daiquiri en la pileta? Sí. Primero mostrar la foto con Francisco. No lo quiero una especie lastimar. de BTV. Una BTV que te piden en el círculo rojo. Yo no lo quiero lastimar a usted, pero hay mucha panadería, mucha gomería que todavía tiene a Juan Pablo II. Ah, qué retro eso. Sí, muy querido. Pensé que ibas también. a decir en la gomería hay un afiche de Guandanara. No, eso pasó de... Las Las gomerías se han deconstruido. Un almanaque de la Pradón. No, está todo deconstruido. Bueno, ¿qué hizo? Frenó la guerra y frenó la inflación. Dos frenazos hablando de gomería. Dos frenadas. Frenó hablando con Zelensky. Que... Sí, no, pero había un 8,4 de inflación. Le dieron bien el rumor, sí. Le pasaron bien el dato. ¿Anual? Sí, ya quisiéramos. Mensual. Madonna santa. Pensá que a Macri con 2 y pico mensual yo le ponía cara de... A ver, vamos a poner números y caras, correlaciones caras con números. Macri le presenta un 2.3% de inflación mensual. Hambreador. Bien. Actrices kirchneristas entran a supermercados y hacen videos mostrando que ya es imposible comprar polenta. Póngale cara a ese spot que existió. Medio rebuscado, pero Está Florencia Peña. La Peña es esa. Bueno, ahora escúcheme. 8.4% Alberto Fernández, kirchnerismo, ministros de Economía kirchneristas, peronismo, kirchnerismo, 8.4. Igual el Papa no lo quiere nada al ministro de Economía. Bueno, no lo quiere nada. Que le ponga cara a Massa. Cara de Massa. A ver, que lo diga el conductor, sí. Ahí está. Massa pide una audiencia. Massa pide una audiencia de rodillas. Ya hay una instancia en donde de rodillas. No lo quiere nada. No. ¿No? No. Pero es por la patria. Sostenga un ministro usted. No, Cruz Diablo. Cualquier cosa menos con ese, ¿eh? No. Pero no tenía cara de mayonesa. Bueno, pero es una pasión, eso es una enemistad personal suya con él. Las cuitas de antes. Yo creo que ni examinando una por una las caras que pintó Michelangelo acá en la Capilla Sistina se encuentra una cara así tan como la que yo les ponía tanto al gato como a Deuda como a este señor que está a cargo ahora del Ministerio de la Economía, que no lo nombro, ¿eh? Es increíble. Yo no soy kirchnerista, no. Para que quede claro, ¿usted en qué año asumió en 2000 el Papa? 13. En 2013. 10 años, es cierto, porque cumplió 10 años. 10 años después, cuéntenos. Siempre los enfrenté yo en todas mis homilías. Eso le quería preguntar. ¿Por qué te crees que me querían cortar la cabeza? ¿Por qué? Ay, ahora lo cuenta. Ahora recién. Bueno, yo le decía ayer a Zelensky, así como a vos te quiere achurar el loco Putin, a mí Cristina también me persiguió con el hacha. Pasa que después me nombraron papa y ahí Cristina aflojó. Porque será diabólica, pero no es ninguna tonta, ¿eh? No. Ahí hacían fila para besarme el anillo. Pero antes fui un perseguido como político, como mi querido el doctor Nelson Castro. Que fue una víctima del lofer. Eso no es lo único importante. Lo importante es sus sonrientes recepciones a todo ese elenco. Bueno, porque lo que necesitamos, Diego, es diálogo, grandes mesas de acuerdo, como hicimos con el Cabezón Dualde y con Remes. Nos ponemos de acuerdo los capos, no digo los, como se dice, porque hay monjitas acá, los capos. Y metemos una devalueta que la va a ver hasta Elon Musk desde Marte, licuamos bien tutto. Puede ser que transitoriamente, suba a 60 la pobreza y la inflación a 100 mensual, pero después gracias a esos acuerdos tenemos garantizada una década de crecimiento con gobernabilidad y control de la calle, sin conflicto social, que es lo importante. Está muy ya bien. lo escucharon a Grabois, si se quieren hacer los ajustadores,
¿Qué pasa? No dura ni un año y medio, ¿eh? El sueño del tanático de Juan Grabois. Bueno, entonces bajemos un poquito la locura, paremos la pelota y tratémonos bien entre nosotros. Como dice Pagani, seamos buenos entre nosotros, Pucci. Ese. Lo que falta para la Argentina es tratémonos bien. Ahí está, tratémonos dulcemente. Sí. Muchas gracias. Hasta Susana. pronto, señor gorila psicólogo. Sí, adiós. Uno puede ser gorila o puede estar gorila por etapas, qué sé yo, el ser y el tener. O es un estado, qué sé yo, no lo sé. Bueno, estábamos en algo y ese algo es hablar con... Acompáñenme, por favor. Con Rodolfo Santangelo, me río de Francisco. Dice gorila este señor. Diego. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, ¿vos? Bien, mañana van a anunciar medidas. Tasa que pasa del 91 al 97, controles en las operaciones de los dólares financieros, hasta se habla de que el mercado central podría ser agente de importación de algunos alimentos para en la oferta y demanda bajar los precios y alguna otra más. ¿Qué perspectiva tenés de eso? Nada diferente de lo que venía, ¿no? Las tres cosas que mencionabas se vienen haciendo más o menos en distintas dosis. La tasa de interés viene corriendo por detrás de la tasa de inflación. Veremos si va a poner un cuerpo adelante, un cuerpo atrás, no tiene mayor relevancia. La tasa de interés es un muy mal instrumento en Argentina para ver si logra bajar un poquito la brecha entre los dos tipos de cambio. La inflación es un problema macroeconómico. La inflación refleja los desequilibrios macroeconómicos que venimos incubando desde hace años, en particular a la salida de la pandemia, agravado por la sequía de este año. No se va a combatir, no se va a reducir con medidas microeconómicas sectoriales. Te diría, el mercado central no tiene nada que ver con la tasa de inflación. Pero bueno, es parte del ir ganando tiempo, si es que se lo gana para llegar. Estamos ante una paradoja. Falta muy poquito para agosto y es un montón. Falta muy poquito para octubre y es un montón. Falta muy poquito para diciembre y es un montón. Te diría casi, estamos en el camino que ya sabíamos que íbamos a estar. No de hiperinflación ni Rodrigazo, que eso nunca estuvo en nuestro escenario, pero sí de una aceleración de la tasa de inflación camino a los 3 dígitos anuales que ya estamos y camino a los 2 dígitos mensuales que todavía no llegamos, pero llegaremos en algún momento, no sé exactamente cuándo. Y es lo que tenemos. La verdad que tenemos un problema en el frente de los dólares, en el sector externo, y un problema en el frente de los pesos. Y este enfoque de equilibrio parcial, de ir mandando soldados de a uno a la batalla, te tapa la cabeza y te destapa los pies. Cuando querés mejorar el frente de los dólares, empeorás el de los pesos. Ejemplo, dólar soja. Y viceversa. Te digo, en eso estamos y vamos a seguir. No veo ninguna chance de que estemos en un escenario muy diferente de acá a agosto y de acá a octubre. Ahora vamos a volver a esto que mencionás. En paralelo, Máximo Kirchner dice, a lo mejor hay que dar doble aguinaldo, hay que poner plata en el bolsillo. Tiene algunas ideas distributivas. ¿Cuán posibles son de instrumentar y cuál es el costo de poner dinero? Mira, hay un hecho que le da, entre comillas, estabilidad a este esquema, en el sentido de que no se vaya toda la miércoles. Que es que la inflación es un desastre, pero sirve para una cosa, que es para licuar el gasto público. El gasto público crece por debajo de la inflación. Estamos, déjame números redondos, al 105, 110 de inflación y el gasto viene subiendo al 90. Todos estos anuncios, en la medida que sean, para que en vez del 90 sea 95, 93 o 98, paliativo aspirina para ver qué da, no cambia nada el escenario. Lo que no puede pasar, porque si ahí entramos en un estadio superior de inestabilidad y de problemas, es pretender que el gasto público crezca por delante de la inflación, porque ahí sonamos. Pero hasta ahora creo que no pasa, creo que hasta ahora es más anuncio que medida concreta. Y vamos al sector externo, lo que espero que no se esté anunciando en esta semana, son confusos las cosas que trascendieron hoy, es que vamos a ir a trazar el tipo de cambio, ¿no? Porque hasta ahora, si hay algo que no teníamos en el último año, es que el tipo de cambio oficial, el crawling peg, como se lo llama en la jerga, viene subiendo más o menos, no exactamente, par y paso con la inflación. Devalúan 7 y la inflación da 8, se pierde un poco. Porque vos escuchaste que tal vez van a ralentizar hay algún anuncio medio raro, hay que llamar a un egiptólogo para entender exactamente qué es lo que quieren decir. Pero explica eso porque pero vos lo si en estás vez de devaluar al 7%, pretenden, como hicieron erróneamente en el
¿cuándo fue? En el año electoral, en el 21. En vez de devaluar al 7 mensual, vamos a devaluar al 4 mensual, a ver si la inflación baja al 4. Tenemos dos problemas. El problema de la inflación que no va a bajar y el problema del atraso cambiario que se va a agravar. Entonces, espero, no estoy confirmado, no tengo confirmación de que esto vaya a venir, pero estaba confuso en la lectura de los anuncios que trascendieron hoy. Espero que no pretendan repetir el error del 21, que es atrasar el tipo de cambio para ver si ganan algo. ¿Qué pasa si se atrasa el tipo de cambio? Aumenta la expectativa de devaluación a futuro. O sea, lo que no hagas hoy lo va a tener que hacer o el próximo gobierno o este mismo gobierno antes de las elecciones. A ver, hoy el mercado está esperando un salto cambiario. Y Massa viene postergándolo. ¿De cuánto, Rodolfo? Cuando vos decís salto, porque todo el mundo, hasta uno mismo dice, pero no digas devaluación, es como traumático. Recién hablabas... O se hablaba del ejemplo de Remeslenikov en el 2001. Vos recordás que Remeslenikov quería aumentar el tipo de cambio 40% y terminó siendo 200%. Así que nunca sabés bien. Pero te reiteraría, yo diría, vamos a tomar como ejemplo el dólar soja de 300. Sí. Como que la gente está esperando que vaya a 300 o al equivalente en su momento del tiempo, si no es ahora y no después. Y Massa con más anuncio que realidades, con los chinos, con los brasileños, con un tema muy grave a futuro, que es que las importaciones no se están pagando, porque entra el producto importado, pero no se paga y se debe. Que sepa el sector privado que a futuro no va a haber dólares para todo el mundo, es imposible que en el futuro puedas pagar las importaciones del año que viene, más las que no se pagaron este. La impresión es que el gobierno está eligiendo qué problemas puede atender y manda a pérdida otros problemas, todos muy graves, y dice... Yo devalúo ahora que tengo 8,4 y llevo el dólar oficial a 300 y la inflación mensual se me va a... 2 dígitos mensuales por 3, 4 meses seguro. ¿Pero es 10 o 19? No lo sé, pero ponele 15, me pongo en el medio de los dos. Bien, y políticamente con 15... Si pasa lo mismo que pasa ahora, que pierden. Bien. Con más seguridad pierden. Yo creo que hay otro tema, que es que como faltan 7 meses para diciembre... Hoy da la sensación que es inexorable que vamos ese camino. Ahora, cuanto más tarde lo hagamos, dice el gobierno, cuanto más tarde yo lo hago, más le dejo al próximo que lo hago. Porque si lo hago yo hoy, capaz que toca hacer 2 devaluaciones, una ahora y otra en octubre. Pero entonces, Rodolfo, estás contestando la falta de incentivo. Estás vos mismo diciendo que qué incentivo tiene el gobierno actual para ordenar la macro. Si pensamos con egoísmo político de corto plazo, no tiene ningún incentivo. Falta el pensamiento patriótico de pensar a ver cómo se resuelven los problemas en los próximos 5 años, que no está en la dirigencia política. Bien, aclará porque yo escucho, todos escuchamos, con la devaluación solo no alcanza. Por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que con la devaluación solo empeoramos. Y la pobreza sube. Por supuesto. Y todo, ¿no? Pero digamos, acá lo que está faltando es yo estoy diciendo lo que el mercado está esperando, lo que el inversor está esperando, lo que el empresario está esperando. Por eso se apura a importar hoy, creyendo que si importa hoy es más barato que mañana. Lo impone la realidad. El dólar de 4.50 o lo que esté, es el termómetro de la fiebre, lo que refleja estos problemas. Y no te estoy diciendo que tendríamos que tener el dólar único en 4.50. Estamos pagando los desequilibrios macroeconómicos de los últimos años, lo repito una vez más, agravados por la fenomenal sequía, donde cuando nos enteramos allá por los calores de febrero, marzo, ¿te acordás de esas 4 o 6 semanas que hizo tanto calor, que ya la sequía era devastadora? En ese momento necesitábamos una respuesta de política económica, nos quedamos esperando no sé qué cosa y bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Mañana van a anunciar medidas para controlar los dólares financieros. Miremos el dólar informal. ¿Qué pasa con el dólar informal si vos vas cerrando los torniquetes de otros dólares como los financieros? Déjame decirte, hace 6 meses, 12 meses que vienen anunciando medidas de restricción de dólares financieros y la brecha sigue en 100%. O sea, de vuelta, la brecha es un fenómeno macroeconómico. La brecha refleja que muchos de los que estamos acá en la calle, en toda la Argentina, no queremos pesos, queremos tener una cobertura y entonces o compramos dólares o compramos bienes o compramos lo que podemos porque lo último que queremos tener es pesos. Entonces, mientras el problema ese siga vigente, esos controles a lo sumo 15 días ganás. Acá tenés 10.000 pesos, vamos a ser respetuosos y minimalistas, 10.000 pesos. ¿Los pones a tasa o te compras el dolarcito que puedas, el que consigas? No, a ver, en una perspectiva de país de largo plazo, voy a decir algo que quiero ser bien concreto, bien exacto.
El dólar, comparado con los precios, yo creo que está muy alto. Yo creo que de acá a un año van a subir más los precios de la economía que el dólar, en el sentido de que el valor real del dólar, el poder de compra de un dólar financiero, si la Argentina se encamina a algo normal, va a ser más barato que hoy. La tasa de interés pierde contra la inflación, así que creo que lo que hace el argentino básico es va y se lo gasta. Se irá al restaurante, se compra lo que sea, se compra los bienes que están caros. Va a aparecer Adrián Ventura en 3, 2, 1. 1, ahí está. Sí, bueno, tengo un montón de preguntas, pero quiero hacer una muy práctica vinculada con el mercado central, porque anunciaron que el mercado central va a ser importador. Evidentemente lo que están pensando es importo mercadería y aprieto a los productores locales. Pero ese tipo de medidas, ¿en algún momento tuvo efectividad? ¿Pero qué le van a hacer? ¿Dejar al mercado central que haga lo que no puede hacer el resto del sector privado? Porque el resto del sector privado quiere importar y tiene que pasar por la CIRA, que se la aprueban, que no se la aprueban. Si la aprueban, que no dan los dólares. ¿Por qué no aprueban las importaciones a los que ya están? Porque no hay dólares, diría. O no es porque no hay dólares, porque el mercado cambiario, como la macroeconomía, está desequilibrada. Entonces, ¿qué van a hacer con el mercado central? Lo que no se hace con el resto de la economía. Me pierdo en ese tipo de anuncios. Para mí, absolutamente irrelevante. Una pregunta... Gasto un minuto de mi vida en leer esa medida. Una pregunta muy breve. Vos hablabas antes de la devaluación del tipo de cambio, ¿no? Del tipo de cambio oficial, el crawling peg. Y decís, hay un egiptólogo. Expliquen qué es. Es el ritmo diario de evaluación del tipo de cambio. Entonces, hay que tener un egiptólogo para saber lo que quieren hacer. Pero lo que está pidiendo justamente el Fondo Monetario es lo contrario, es que lo aceleren, no que lo retarden. El egiptólogo es respecto a los trascendidos que hubo hoy. Hasta ahora el Banco Central viene bastante clarito, devaluando, aumentando el valor del dólar oficial a un ritmo parecido al de la inflación, digamos 7% mensual. Lo que pasa es que la inflación dio 8, entonces ya ahí fue. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No lo sabemos, o yo por lo menos hasta hoy no lo sé. Lo único que expresé es: por favor, no vuelvan a cometer el error del 2001 de pretender bajar el ritmo de devaluación creyendo que con eso va a bajar la inflación, porque vamos a tener dos problemas, no uno. La inflación que no va a bajar y el tipo de cambio que se va a trazar. El oficialismo agita un fantasma y es: vienen por nuestros derechos. Podría haber despidos, En el escenario venidero, si acaso gana Juntos por el Cambio, Milei, necesariamente hay despidos. ¿Por qué te lo digo? Porque hay voces que dicen, la verdad que el ajuste va a ser por salario, no por cantidad de empleados o de colaboradores. No va a ser un ajuste a nivel nómina salarial, sino por salario, teniendo la inflación, entre comillas, a favor. Argentina tiene hoy una situación donde el nivel de empleo comparado con lo que es la situación general de la economía está, entre comillas, relativamente alto, reflejo de una bajísima productividad, sobre todo en el sector público y en el sector privado, en el sector informal, perdón. Y como contrapartida de eso han bajado los salarios. Los salarios respecto al mejor momento del 2017, 2016, 2015 están 10, 20, 30% abajo según qué sector veamos. Lo que venga a futuro va a depender de lo que se haga. Yo creo que va a ser muy importante que venga un plan de estabilización macroeconómica para a partir de algún momento bajar la tasa de inflación a un nivel civilizado, parecido a lo que hay en otros países de Latinoamérica. Dije a partir de un momento inicial, no necesariamente del 10 de diciembre. No lo sé si va a bajar el salario, si va a bajar el empleo o si, como ocurrió en el Plan Austral de 1985 y como ocurrió en el Plan de Convertibilidad de 1991, bajar la tasa de inflación es tan poderoso que a la larga, no en el día 1, viene una reactivación económica con mejora del poder de compra del salario. Eso es una posibilidad que no tenemos que descartar porque ya pasó en la historia argentina. Rodolfo Santangelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Bien, saludo a Santangelo, vuelvo y ustedes van a ver a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, está Lucas Romero, que se quedó. Bien. Se están desarrollando elecciones en varias provincias. ¿Hay alguna reflexión que tenga López Murphy inicial sobre lo que está pasando? ¿Hay algo para...? Lo hablamos con Lucas Romero también. ¿Hay algo para aprender de lo que está pasando o no es comparable en nada? No, yo diría que
si hay algo que a mí me preocupa es que regímenes de características muy anacrónicas han conservado en varias provincias poder, y eso no es bueno para la República, para el desarrollo de nuestra sociedad y para la inversión. Digo, cuando la Corte hace el fallo e interrumpe 2 procesos electorales, en realidad ahí había en ambos casos problemas de institucionalidad muy severos, con cortes supremas en cada provincia subordinadas al poder local y violando abiertamente las normas que las propias constituciones provinciales expresaban. Yo creo que yo no veo un cambio grande como me gustaría ver todavía en las provincias. Bien. Yo preguntaría, si ustedes me permiten, por la incorporación de la precandidatura presidencial de Espert dentro de Juntos por el Cambio. Yo creía que él iba a ser candidato a gobernador, o sea, porque él estuvo haciendo campaña permanentemente en la provincia de Buenos Aires y organizándose en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es lo que yo creo que era donde su contribución iba a ser más útil. ¿Y acá? Yo tengo la sensación que la elección a nivel de Juntos por el Cambio va a estar más polarizada y no veo espacio para otra oferta a nivel nacional. No ves, a ver, digamos, los buscadores de títulos son así, son insoportables. ¿No ves espacio para No, yo tengo la sensación que a ver, en la provincia de Buenos Aires hay un espacio valioso que yo creía que era el que iba a ocupar. Mi impresión es que la elección va a estar muy polarizada entre la doctora Patricia Burri y Horacio Rodríguez Larreta. Eso es lo que yo infiero de observar el panorama, y además me parece que ahí van a estar lógicamente las dos visiones que están compitiendo. Yo apoyo a la doctora Burrich y creo que ahí hay un compromiso muy grande con la reforma y con una actitud, si uno quiere, muy enérgica, muy definida. Y me parece que la otra oferta es ver si se puede hacer sin los ribetes más, digamos, tensos que tendrían los cambios que hay que hacer en la Argentina. A mí me parece que es inevitable que la magnitud de los cambios, de la crisis que vamos a heredar, requiera un alto grado de ruptura con el pasado. Hoy, a partir de esto que preguntaba Diego, de la posible incorporación de Espert, Milei en la Feria del Libro le dijo traidor y delincuente a Espert. ¿Qué opina? Mire, yo trato de concentrarme en los problemas conceptuales, en las propuestas, en las ideas que tenemos de cómo enfrentar. Hoy, por ejemplo, tuve un buen rato del día con Patricia Burri discutiendo lo impertinente de las medidas que el gobierno está tomando, cómo está subestimando la gravedad de la crisis y el riesgo que nos demos un evento de características muy graves. O sea, ¿cómo qué, por ejemplo? Y bueno, que la gente vea que este esquema es inviable y se acelere la corrida contra el sistema financiero y tengamos una crisis de confianza extrema con las consecuencias de que hemos tenido en el pasado cuando nos negamos a enfrentar los problemas tal cual son. Bien, pero usted me da una definición interesante, pero me eludió la pregunta que le hice. Yo no eludo nunca ninguna pregunta. No, pero sí, porque yo le pregunté qué opina, porque usted estuvo muy cercano a Espert hasta hace poco. ¿Qué opina de que Milei algunos... Escúcheme, yo no me voy a poner a explicar si una persona opina de otra. No estoy en en un matiné de la tarde hablando sobre... pero algunos dicen que Milei tiene que estar adentro de la discusión de Juntos por el Cambio. Entonces es que llame a traidor y encuentre a quien está él hace una afirmación sobre otra persona con la que han estado asociados en un tono muy descalificante. Bien. Que se haga cargo Milei. Bien. Lucas Romero, de lo que hablamos de fondo es la división de la oposición y de cómo cuesta ver liderazgo. Es un liderazgo Juntos por el Cambio que está en transición, hay pasajero o pasajera en tránsito. Bueno, lo bueno de la horizontalidad, lo malo del exceso de horizontalidad, por lo menos. Si hubiera una primaria
más rápido. Pasa que la crisis acelera y demanda de soluciones, ¿no? Si no, ¿qué problema hay? Esperamos agosto, esperamos después octubre y el ritmo democrático nos aguarda y no pasa nada. El tema es que todo está acelerado y la gente está pidiendo cuál es la oferta y a dónde hay que mirar, porque se te derrite el dinero en la mano. A ver, el método es necesario. Yo creo que, digamos, si uno mira el antecedente frente de todos, uno debería convalidar la decisión que toma Juntos por el Cambio de resolver la candidatura por el método electoral. Y la ausencia de liderazgo obliga que, bueno, tenemos que resolver el nuevo liderazgo y lo vamos a hacer a través de un método electoral, eso es conveniente. Lo que no es conveniente es el modo en que se está desarrollando esa competencia, ¿no? Porque tiene que tener los límites suficientes para que la competencia no sea perjudicial para el conjunto. ¿Cómo se hace? Bueno, estableciendo reglas, poniendo límites sobre qué cosas se van a observar del competidor. Digamos, si la competencia lleva a los competidores a señalar aspectos que, digamos, afectan la identidad del espacio, eso termina siendo inconveniente. Yo creo que Juntos por el Cambio... A ver, cuando uno mira la escena hoy, no hay forma de explicar el crecimiento de Milei si no es en detrimento de la pérdida de caudal de Juntos por el Cambio. Milei roba votos a todos, la procedencia de los votantes de Milei es de todos lados, pero mayoritariamente es de Juntos por el Cambio. Y yo creo que ahí, y lo vinculo con esto de Esper, porque en algún punto es muy evidente que la incorporación de Esper está orientada a tratar de ofrecer dentro de Juntos por el Cambio una oferta electoral que pueda competir con lo que hoy Milei representa en términos de propuesta política. Y ahí lo vinculo con lo que yo creo que es un error de estrategia de Juntos por el Cambio, particularmente del sector que está más cercano a las posiciones de Milei, de Juntos por el Cambio, que es no advertir la diferenciación que hay entre lo que Juntos por el Cambio representa y lo que Milei representa. Si los actores que compiten por el mismo electorado no le comunican a los votantes por qué hay que votar un espacio y no al otro, bueno, los votantes se van a mover. ¿Qué piensa López Murphy de eso que está cerca? Bueno, justamente si algo hago es tratar de comunicar por qué nos deben votar a nosotros, cuál es el programa, por qué ese programa tiene un correlato institucional. Porque acá no hay que olvidarse que el país se gobierna con división de poderes, hay que pasar las leyes para el Congreso, hay que tener los diputados, los senadores, hay que tener la masa crítica para poder gobernar. No se gobierna por plebiscito o referéndum. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos la oferta más clara, más precisa, más definida sobre ese tema. Ricardo, pero por un lado, yo no sé si el electorado tiene tan claro eso, porque Esper llega por el lado de la emoción y lo que vos estás explicando es un tema muy racional, con lo cual no sé si Milei llega por el lado de la emoción. Y lo que él está explicando, el peso institucional, todo es muy... Pero a su vez, Patricia Bullrich es una de las que resiste la incorporación de Esper cuando Esper podría ser quien saque votos, le traccione votos que son de Milei dentro de Juntos por el Cambio. ¿Seguro es eso? ¿Le roba Esper a Milei? Ay, perdón, que te intervine la pregunta. Le roba, pero de alguna manera puede captarlos. ¿Sí? A ver, lo que Esper representa en algún punto es lo que los votantes de Milei demandan. Ahora, que Esper efectivamente le produzca daño en el sentido electoral a Milei, bueno, probablemente pueda ser acotado, ¿no? Hoy, yo creo que Milei hoy tiene esto que marca Adrián, ¿no? Él conecta con el electorado desde el punto de vista emocional, precisamente porque él tiene la ventaja de estar hablando desde un lugar en donde no tiene prontuario político. Y eso es un diferencial que presenta frente a los que ofrecen... Ni interno. No, pero a ver, vamos a una cuestión práctica. En algún momento el electorado se pregunta cómo se gobierna, con quién gobierna, cómo se constituye el gobierno. Salvo que nosotros creamos que nuestro electorado es infantil y vota de manera irracional. Con eso es muy peligroso empezar a pensar. Es muy interesante eso, que es, bueno, digamos, hay un qué, Milei ofrece un qué. Lo que López Murphy dice, bueno, el día que pidan un cómo, bueno, será otra cosa. ¿Están pidiendo un cómo lo haría Milei? Pero que siempre el debate es sobre el cómo. Pero hasta ahora sobre los medios, nunca sobre los fines. No hay nadie tan cretino que tenga fines perversos. El debate en las sociedades democráticas es esencialmente sobre los medios,
sobre cómo uno acumula la gobernabilidad para llevar adelante una propuesta. Ahora con Milei no. ¿No hay algo del electorado hoy que ya en algún punto no le cree a la dirigencia política tradicional, si le ponemos un nombre, para entender cómo viene a irrumpir Javier Milei ahí? ¿No hay algo de desgaste, de hartazgo, de...? No, pero digo, ahí viene una segunda pregunta. Porque eso tiene que ver con una el segunda cómo. Pregunta. ¿Cómo se va a hacer para gobernar? Porque no es verdad que el debate ha estado ausente de propuestas. Sería subestimarlo a Milei que no ha habido propuesta. Ha habido propuestas. Yo creo que yo no coincido con alguna de ellas, pero ha habido propuestas y en ningún caso está resuelto cómo se llevan adelante. No, pero yo creo que las propuestas que pone Milei son fundamentalmente la dolarización, que la mayor parte del electorado no la entiende, y no estoy hablando mal de nadie, ni siquiera yo la entiendo cómo sería una dolarización, porque no es lo mismo que la estabilidad, el 1 a 1 de Cavallo. A mí me parece que camino a la PASO no hay un debate de ideas de ninguna manera, sino que ahí va a haber una demostración de bronca, y la bronca en algún momento eran la feta de salame o votar a Homero Simpson, y hoy la bronca va para el lado de Milei. A mí me parece que en la PASO puede pasar eso. Lo que usted dice me parece que se puede dar después, déjeme cerrar la idea. Se va a dar después y quizás sea demasiado tarde porque Milei puede llegar a ser el candidato más votado y eso para mí va a tener repercusión en la marcha de la economía. En nuestro enfoque, que apela, todo el enfoque republicano apela a la visión de que el mandante es el ciudadano y apelamos, por supuesto, a emociones, pero apelamos básicamente a su racionalidad. Esa es la lógica de la democracia representativa. Y nosotros, ¿cómo apelamos a eso? Apelamos en la ciudad y en la nación con mejores propuestas, cómo las llevaríamos adelante, cómo son posibles de mejorar los resultados que tenemos, no con ideas que además no se pueden llevar adelante inmediatamente. ¿No será que también se está subestimando el componente nihilista de gran parte de la población que dice, ya no aguanto nada, no me importa nada, que explote todo? No les cree, no les No, cree. más allá de que pero crea o no ¿qué crea. sigue después de eso? Bueno, eso es lo que la sociedad ni siquiera se está preguntando, me parece. Bueno, una parte de la sociedad. Bueno, ahí una en ese parte. caso, Bueno, por eso, en ese componente caso nihilista de no la sociedad. necesitamos políticos ni necesitamos representación, necesitamos terapistas. O sea. Eso es exactamente eso lo que tenemos estoy a diciendo. Seigman acá. Yo lo que digo que es cierto. Hay un componente nihilista en la sociedad. Me parece No, que bueno, hay, pero yo justamente creo que hay que tener cuidado. nosotros apuntamos a buscar y apelamos a la racionalidad, a la propuesta, a cuestiones que son viables, a hacer las cosas que hacen los países que son exitosos en el mundo, a aplicar políticas que sean inteligentes, no las políticas disparatadas que ha aplicado Massa, Cristina, Sí, etc. ustedes ¿Saben apuntan que- a eso, pero finalmente gana Quintela las elecciones en La Rioja. Bueno, eso no ha sido positivo. Pero desde el ha 83 sido gana Quintela. muy- Está. Quintela ha sido un pésimo gobernante. Usted sabe que La Rioja es un distrito que está sufriendo mucho el atraso. Ha tenido resultados horribles a pesar de disponer de inmensos recursos. Si el destino de mi patria es el gobierno de Quintela, que nos agarre confesados, ¿no? Muy bien. Igual, esperamos con ansiedad los debates. Digamos, todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que va a ser interesante es ver cómo se confrontan las ideas, ya no con un periodista o nada, que debatan los candidatos presidenciales, el cómo. También va a ser interesante eso. Eso va a ser central, porque la cuestión decisiva es el cómo, con qué fuerzas, de qué manera usted construye las mayorías. Esas son preguntas elementales, hacen a la gobernabilidad, hacen a la previsibilidad. Bien. Ahora, que usted me dice, ¿qué pasaría si acá hubiera un reventón? Cosa que estamos muy, muy cerca de sufrirlo. Bueno, eso sería muy trágico para nuestra sociedad, muy costoso. Cada vez que tuvimos un reventón retrocedimos enormemente en pobreza, desarticulación social.
O sea, no es bueno ese cambio. Y es importante lo que dice López Murphy, porque hay gente que ya está podrida y dice que explote todo y vemos. Como si fuera un peeling, que vos te haces el peeling y abajo queda la pielcita rosa. No es así. Y como si no le tocara a uno Nadie mismo. sabe dónde caen los escombros de una crisis. No es una explosión controlada como esos videos que ves como los japoneses hacen dinamitar un edificio y cae prolijamente ladrillo por ladrillo donde ellos desean. Es un desastre, en línea general es una crisis. Bueno, eso no puede ser la propuesta. La propuesta nuestra, a nivel nacional, a nivel de la ciudad, es construir una gestión mucho más eficaz respondiendo a reglas razonables. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, menos impuestos, menos regulaciones, más orden público, más limpieza. Yo diría una austeridad distinta de la que hemos tenido. Una austeridad colosal. Claro, pues no lo había dicho. Ahí está. Una austeridad colosal. No, diga colosal porque si no pues se puede ir. Bien, gracias, López. Colosal va a ser la consecuencia que tenemos si vamos por el infantilismo, de no calcular los riesgos de nuestros propios actos. López Murphy, gracias. Lo dijo. Viajamos a San Juan. Está Marcelo Peláez. A ver. Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estamos en la provincia de San Juan, donde el recuento de votos viene a paso de tortuga. Las autoridades electorales alegan que recién entre las 23 y la medianoche vamos a conocer los primeros resultados de estas elecciones locales. Recordemos que aquí no se votó hoy la fórmula gobernador y vice, pese a que la papeleta, la boleta que estaba presente en el cuarto oscuro, contenía las fórmulas de los 10 candidatos a gobernador y vice. No obstante, el Tribunal Electoral local determinó que aquellas boletas que fueran colocadas dentro de los sobres y que fueran a la urna con la denominación del gobernador y vice no van a ser impugnadas. Las boletas se van a contar igual, pero a partir de la categoría de intendentes, diputados provinciales y concejales. Por el tema de la ley de lemas, justamente están los inconvenientes a la hora de contar los votos. Hasta hace algunos minutos estábamos dentro de una escuela que tenía 13 mesas, no menos de una docena de fiscales por mesa. Hay 365 candidatos a intendentes para ocupar 19 intendencias. En total, la sumatoria, hablando también de candidatos a concejales y de diputados provinciales, hay 6.000 personas que se postularon para estos cargos legislativos. Esta es la consecuencia de la ley de lemas. Y aquí, como no se vota hoy a gobernador y vice, esos candidatos están corridos un costado, no se acercan a los búnkers electorales y simplemente le han dado la orden a sus fiscales de, en el momento de contar los votos, que esas boletas que tenían contenidos los votos en la categoría gobernador y vice, los fiscales también los contabilizaran. ¿Cuál es el motivo? Que en todas las fuerzas políticas quieren hacer de esta elección un sondeo, una encuesta para ver dónde están posicionados, dónde están parados, con vistas a la próxima fecha donde se establezca cuándo van a ser los comicios a gobernador y vice en esta provincia. Así que vamos a tener que esperar rato largo a la espera de tener resultados oficiales. Marcelo, muchísimas gracias. Y ahora viajamos a Tierra del Fuego. Ahí está Marcos Barroca. Te escuchamos, Marcos. Bueno, Diego, acá estoy recibiendo información. Todavía no hay datos oficiales, pero estas cosas que pasan en la política, o por lo menos pasan aquí en Tierra del Fuego, ya el candidato por Juntos por el Cambio, el senador Pablo Blanco, reconoció la victoria del gobernador Gustavo Melella sin datos oficiales. Todavía el otro candidato, Héctor Tito Stefani, todavía no dijo absolutamente nada y van a esperar un rato más, pero por lo menos ya el senador en las redes sociales está saludando al gobernador y poniéndose a disposición para trabajar por el bien común de Tierra del Fuego. Así que esto ya por lo menos es un dato. Mientras no tenemos datos oficiales nos manejamos con boca de urna, que hablan obviamente de una victoria del gobernador, de Gustavo Melella, y también lo pone segundo a Héctor Tito Stefani y tercero, mirá vos, a la candidata de Milei, a la pastora evangélica, corriendo al cuarto lugar a Pablo Blanco. Así que esto es lo que tenemos por ahora. En teoría, en minutos ya tendrían que empezar a caer los datos oficiales, así que vamos a estar al tanto de esto. Marcos, muchísimas gracias.
Y está con nosotros Claudio Suchovicki, que es un gusto siempre. ¿Cómo estás? Placer de estar acá. Bueno, desde que se inventó la pala siempre se puede estar más abajo, Sucho. Sí, título que encontré en un viejo chiste, no sé, o frase. Mira, déjame jugar con este ejemplo y voy a invocar a tu familia y a vos. Para todos nosotros, todos los que estamos acá, el dolor es horrible. Que te duela algo es horrible. Pero para vos y para tu familia, que a nosotros nos duela algo, es buenísimo, como médico. No por lo que va a facturar, sino porque el dolor es el síntoma en el cual un médico se da cuenta cuál es la enfermedad. Entonces te dice, te duele la cabeza, tomografía computada, te duele un brazo, radiografía, o te duele una pierna, resonancia magnética. El dolor es solo el síntoma, no es la enfermedad. En economía es igual. La tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio es solo el dolor, es el síntoma. La enfermedad, vamos a discutirla al grano, es el déficit fiscal. Si yo gasto más de lo que me ingresa. Si no discutimos eso, medidas que tomes es innecesaria. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo el déficit fiscal... ¿Innecesaria o insuficiente? Bueno, sí, insuficiente y no vas a generar la confianza de la gente. Inconducente, no va a llevar nunca el resultado. Sí, me equivoqué en la palabra. ¿Sí? Está bien, está entendido. El punto es así. Si vos gastás más de lo que te ingresa, ¿cómo lo financiás? Si lo financio endeudándome, lo tiro para adelante. No estoy resolviendo el problema. Si lo financio vendiendo mis reservas, el dólar va a volar porque te quedaste sin reservas. Si lo financio emitiendo dinero, voy a tener más pesos. Con menos producción me va a saltar la inflación. Está comprobado, está discutido. Entonces, discutamos detalles. Vamos a discutir la deuda. Si yo gasto más de lo que me ingresa, ejemplo, gano 100 pesos y gasto 120. Si me condonan la deuda, no le pago al fondo, no le pago... ¿Qué problema resolví? Si gasto 100, gasto 120 y gano 100. Aunque me regalen la deuda, al mes que viene voy a tener problemas. ¿Cómo financio esos 20? Entonces, no es el problema eso, el problema es el déficit fiscal. Suponete que dolarizás y decís, ¿sabes qué? Ya no tenemos más pesos. Entonces, debo, en vez de deber 120, debo 60, pero en vez de ingresarme 100, me ingresan 50. ¿Quién me va a financiar los 10 que me está faltando? Claro. Entonces, la discusión central, hasta que no la tengamos de frente, es el déficit fiscal. ¿Cómo lo financiamos? Como nadie lo quiere enfrentar, porque es político, el déficit fiscal no es una medida económica, es una decisión política. ¿Cómo gasto y qué impuestos recaudo? ¿A quién es destapo? Bueno, básicamente es... Destapo, sí. Entonces, nadie está dando ese debate. Pero por supuesto lo que dice Sucho, que bueno, no. pero eso es cobardía política. A ver, no enfrentar la verdad. Bueno. Sí, pero aparte, complemento, ¿no? Porque es interesante lo que plantea Claudio, pero digo, hace 2 semanas atrás, la vicepresidenta, en su última clase magistral, intentó explicar que tener déficit no es un problema. Que más problema que el déficit es la evasión que tiene no sé cuántos puntos contra el gasto social o en planes sociales, lo comparó. Ahora yo me pregunto, es cierto que el déficit es un problema, pero quizás es un problema aún más grave el costo reputacional de decir que el déficit no es un problema. Yo creo que la Argentina viene sufriendo ese costo. La Argentina ha tenido dirigentes que sostenidamente vienen diciendo que el déficit no es un problema y eso ha generado un costo reputacional a un país que ya no le creen. Miremos cómo vivimos. Si creen que el déficit no es un problema, miremos cómo vivimos. Si vos me puedes atacar diciendo hay otros países que tienen déficit temporal. Yo puedo tener un déficit temporal. Todos nosotros podemos tener un déficit, pero no como un sistema de vida. Repito lo que repito siempre. Tenemos el mayor gasto público de la historia con el nivel de pobreza más alto de la historia. Díganme que está funcionando. Díganme que estamos bien. Díganme que es bueno sostener este modelo porque finalmente es buenísimo vivir con déficit fiscal. Repito, ¿quién paga el déficit fiscal? ¿Ustedes se creen que un jubilado no está pagando déficit fiscal? ¿Ustedes se creen que un empleado público, como dijo Santangelo, no está pagando en la licuación de salario el déficit fiscal? ¿Ustedes se creen que todos nosotros, en nuestra calidad de vida, y vos decís, no, es bueno tener déficit fiscal? ¿Para quién? Para el que reparte. Es bueno para el político, porque en el fondo es el que está repartiendo, es el que te está diciendo, mirá la calidad de vida de ellos y mirá la calidad de vida de la mayoría de la gente. Entonces, después busco, no, tenemos déficit por culpa de estos 5 evasores, estos 10 evasores. Bueno, ¿quién maneja el control de la evasión fiscal? Bien. ¿Quién maneja? Pero Sucho, yo digo, ¿en qué me impacta a mí el déficit, a nosotros y a cada uno? Teóricamente en la inflación que produce, en cómo te va haciendo perder tu salario contra la inflación y el poder adquisitivo.
El tema es que hay una operación instalada de decir, ¿qué prefieren? ¿Inflación o recesión? La contracara de la inflación es la recesión. ¿Cuál es el problema, diría Moldavsky? ¿Cuáles son los dos estados de ánimo? ¿Se vende o no se vende? Agregaría el modelo que te psicopatea con esta idea. ¿Vos querés, qué te molesta más? ¿Qué hacer con los pesos o que no te entre nadie al boliche? Esto está instalado también, Sucho. Bueno, pero no es nuestra responsabilidad es tratar de desmistificar los temas. O sea, vos no me invitás para que yo haga política. Me invitás para que me digas, explícame cómo funciona, y yo creo que el rating de un programa o no es no compres lo que te están diciendo, o no, que la agenda no me la marque, tengo que cuestionar esa agenda. Pero digo, no en toda la población, por supuesto, pero está instalada en un sector la idea de que un poquito de inflación. Un poquito de la inflación, pero hay movimiento. Del otro lado vienen las pelas de araña. No vale. Una cosa es vender más y otra cosa es descapitalizarse. Claro. Entonces yo creo que a veces vos te engañás porque vendí mercadería, pero después no puedo reponer la que vendí, me estoy descapitalizando. Me estoy descapitalizando significa, repito, que mi calidad de vida no mejora en función del esfuerzo que estoy haciendo. Y si yo creo que Argentina tiene una decisión binaria ahora en todos lados, ¿cómo quiero vivir? ¿Con déficit fiscal como modelo económico y cómo vengo viviendo en los últimos 70 años? ¿O quiero enfrentar el problema y decir, soy responsable fiscalmente y finalmente puedo ahorrar? Lo que pasa es que en los países que no tienen déficit fiscal, el que empuja es el sector privado, el que empuja es el mérito, el que empuja es la iniciativa. Ayer un amigo Lito me decía algo que me parecía muy interesante. Yo nací en una generación, él y creo que la mayoría de nosotros, nacimos en una generación donde lo primero teníamos obligaciones, que tenías que ir al colegio. Hoy parece que todos los derechos están por encima de cualquier obligación. Sí, claro. Entonces, y eso, claro, te suma un montón. Es muy lindo decir, vení conmigo, no sé, ejemplo. Vamos a suponer que a mí me nombran gerente del canal de recursos humanos. Y digo, la gente está mal motivada. Vamos a subirle un 20% del sueldo a todos ustedes. Muy buen gerente. Muy buen gerente, muy buen gerente. Pero después viene el canal y dice, che, estamos perdiendo guita porque los costos subieron 20%, pero los auspicios no los pudimos pasar, estamos perdiendo. ¿Sabes qué? Hay que motivarlos más porque van a tener sus auspicios. Subámosle un 20% más. Gran gerente. Entonces, más gerente. 40 y el canal está a punto de quebrar y dice, che, vamos a cambiar al gerente porque está funcionando. Viene un gerente nuevo. No, muchachos, miren, lo que ganan ustedes con respecto a lo que están produciendo no es compatible. ¿A qué gerente van a elegir? ¿Al nuevo que te está diciendo, cambiemos, ordenemos esto? ¿Y cómo termina esto? Quiebra el canal. ¿Cuántas empresas vimos quebrar? De aceituna, de lo que fuera, por querer sostener un sistema que con el tiempo... Bien. Y así quiebra el país. Así quebró el país. Bien. Muy tremendo el ejemplo y real. Gracias, Sucho, querido. Lucas, gracias. No, por favor, gracias. ¿No nos van a aumentar? No era toda una simulación. No. Creo que va a venir el teléfono. Va a venir. Castor, ¿vos me ayudás? Buenas noches. Están hablando con el candidato a presidente de La Libertad Avanza Libertad, ya no sé cómo corno se llama, pero estoy adentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo están mis esclavos fiscales? Acá estamos, encadenados, engrilletados. ¿Contentos de reventarse pagando impuestos para mantener zánganos? No de tanta imagen porque es domingo a la noche y es un momento del ánimo complicado. Yo vengo a deprimirlos. Bueno. Porque estoy completamente azorado por la inviabilidad de esta nueva versión del kirchnerismo empobrecedor. Me acuerdo cuando a algunos se les caía la baba y aplaudían la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda. Decían, no, este tiene línea directa con el Círculo Rojo, va a ordenar la macro, por fin alguien con muñeca política. ¿Y ahora qué dicen? Ridículos. Están llevando al país a una hiper. Inútiles. ¿Me escuchan? Sí. Le hablo a él y a todos los que le hacen control de daños de los medios de comunicación y de los sectores. Basta de insistir en el error. Basta de hacer siempre lo mismo. Y basta también, para que acá Horacio me pide que agregue algo, basta también de populistas de derecha que quieren sacar el ejército a la calle como Patricia Bullrich o implementar una dolarización que es absolutamente inviable como el desquiciado y mesiánico de Milei. ¿Ahí está bien, Horacio? Bien. Pero es casi lo mismo entonces, Patricia Bullrich y Milei. ¿Son tan parecidos, Patricia Bullrich y Milei? Sí. Si quieren votar a alguien de derecha dentro de Juntos por el Cambio, para eso estoy yo. O sea,
Ahí dentro, cerca de Horacio, tengo un amigo de derecha, sería así. Bueno, no jodamos, Diego, si todos los políticos argentinos pasamos por varios espacios. Que no me rompan las pelotas los virgos libertarios. Yo me vine a la única alternativa viable de gobierno que tenemos en la Argentina, es Juntos. Y no me chicaneen con el archivo que parecen 678. Bueno, sin sacar el archivo, vamos a lo que dijo Milei hoy. Milei hoy dijo, Espert es un traidor y un delincuente. ¿Qué opina? Mirá. ¿Qué sos, el vocero de Milei ahora, de León? No, justamente no. ¿Estás haciendo campaña por la dolarización? No. Bueno, allá vos. ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa lo que diga Milei? ¿Qué me importa? Eran amigos, ¿Qué me importa? Estaban juntitos por en todos favor. lados. Hablemos de los problemas de la gente que son los más importantes. Bueno, pero entonces, a ver, vamos, por si alguien recién se suma, vamos a poner el resumen, blanco sobre negro. José Luis Espert es precandidato presidencial dentro de Juntos por el Cambio. López Murphy dijo hace un ratito, a mí me parece que no hay mucho más espacio, hay dos candidatos nítidos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo chicaneamos para que dé el título, es que diga sobre Espert, no accedió a la chicana, está en su derecho, pero básicamente lo que quiso decir, este es un banco para, como los bancos de plaza, es para dos, no entran tres. Eso es nada comparado con la cantidad de horneritos que van a tener que imprimir para subir esos 6 puntos de tasa que anuncia Massa a partir de mañana. No aprendemos más. Aprendamos a bajar el costo del financiamiento político. No financiemos más ñoquis. Nos quedemos Echemos 1 millón de empleados públicos y después hablamos. Con los plazos fijos. Escuchen esto. ¿Qué hacemos con los plazos fijos? No lo haga. Sí. No lo haga. Bueno, vos preferís el gasto, sos amante del gasto, de León. Bueno, está bien. Pero de León está bien. Pero no dijo nada. No, pero está ahí de atrás, acota. Bala. Pero no se enoje tanto. Bala. ¿Qué? No. Pero ¿a qué bala? No, pero él después dijo... Para mí, perfecto. No es bala. No, después lo aclaró, lo suavizó lo de bala a los delincuentes. Sí, claro. Cárcel o bala. Ahí está, eso dijo, cárcel o bala. Digamos, preferimos que elijan la cárcel. Si no lo prefieren, vemos qué hacemos. Cárcel o taser, si querés más suave, más gradualista. Ahora que está cerca del PRO, es cárcel o taser. Sí. Bueno. Tenés razón. Está bien. Me pusiste en eje esta vez. Escúcheme, ¿a usted le gustaría jugar, vio el juego del sapo? Ese que había que invocar las monedas. Sí. Dice que hay organismos estatales que tiran 9 de oro a invocar. ¿Usted juega a ese juego? El alimento básico del Munipa, del ñoqui, del asesor, sí. ¿Qué pasa? Si usted juega a invocar ahí eso. ¿Qué? Hable. Yo te digo lo que tenemos que hacer. ¿Qué? A partir de mañana, dice Sergio Massa, que va a haber importación de alimentos. Sí. ¿Escuchaste bien esta locura en el mercado central? Pero usted no quería que se abra la importación, usted quería... Pero toma pepa el ministro Massa, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas... Nos vamos a poner a traer pollos de Hungría como Alfonsín, Sergio Mazorín se tendría que llamar este ministro. Frutas de Medio Oriente, verduras de América Central. Lo único que sé es que si seguimos así, nos vamos a comer un salchichón africano. Ahí está, muy bien. No sé si fui gráfico. Bueno, ahí está, muy bien. Gracias por la metáfora fiambreril. Gracias, Espert. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Chao. Bien. Y es el momento en donde entra, incluso caminando. La caminata después del moonwalking, la más famosa en la historia. No, claro que sí. Claramente no es. Manu, ¿cómo les va? ¿Qué haces? Claramente no es. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, ¿dónde estuviste? ¿Qué trajiste? Feria del Libro, La Rural. Recién Pablo hace una referencia de lo que pasaba ahí porque Javier Milei presentó su libro El fin de la inflación. Por cierto, corresponde, perdón Pablo, pero arranco con una aclaración porque el propio Milei es el que recién en redes sale a decir que ese comentario de traidor y demás no se lo dedica a José Luis Espert,
Yo, por cierto, estuve ahí. Ahora vamos a repasar un poco lo que se vivió. Y veamos el tape y se aclara todo. Se sintió que la referencia era para Espert. Claro, no dijo nombres propios, habló de un economista que antes se consideraba liberal y que ahora forma las partes de la fila de Juntos por el Cambio. Parece una referencia para... ¿Y a quién se refirió entonces? Milei recién tuiteó, por eso la aclaración, Pablo, de recién dice: estimados periodistas, cita al Clarín y a La Nación, que son los que levantaron esta noticia, les cuento que la referencia en cuestión no fue dirigida a José Luis Espert. ¿Y a quién fue? ¿Y a quién fue? Bueno, empieza todo tipo de... Bueno, somos periodistas. Pero si se desdice antes de empezar. Bien, esperen, tranquilos. Les repito, yo estuve ahí y no fui el único, ni yo, ni los colegas que publicaron esto, porque la propia militancia, vamos a decirlo, por lo menos los seguidores de Milei, también interpretaron inmediatamente que ese mensaje era para José Luis Espert, y de hecho empezaron cánticos y similares para el economista que ahora integra o se acerca a Juntos por el Cambio. Dicho esto, lo aclaraba porque... preámbulo. Mucha gente para el libro de Milei, para el fin de la inflación, habló Milei con su discurso habitual, pero una perlita, porque ahora vamos a repasar lo que pasó ahí, y casi en paralelo se estaba dando otra presentación, otra conversación, también con políticos. Leandro Santoro, Jorge Macri, a pasitos. Nada más todo pasaba en simultáneo en la Feria del Libro y algunas contraposiciones que podemos encontrar. Si quieren, lo por favor, a ver. La casta no son solamente los políticos corruptos. La casta también son los empresarios prebendarios, es decir, los empresarios. También son los sindicalistas tranza. Son los micrófonos ensobrados. ¿Sí? Feria del Libro y a sala llena, Javier Milei acaba de presentar su libro Acto de Campaña, Milei 2023 y la dolarización. Con la cara de Milei, el tema del día. ¿La tengo que felicitar por ser la precandidata a vicepresidenta o no es oficial todavía? No, todavía no. Tiene que anunciarlo Javier, así que la prerrogativa es de él y vamos a esperar a que él diga quién lo va a acompañar en la vicepresidencia. Es lo que usted desea, lo que usted quiere, digamos. ¿Va a ser lo que Javier quiera? No, pero digo, si a usted le gustaría ser la vice. Yo lo voy a acompañar en donde sea. ¿Cómo lo viste a Javier? ¿Cómo viste el evento? Muy contentos, un entusiasmo. El año pasado también fue un éxito, pero este año, bueno, vino la cantidad de gente que quedó afuera, lamentablemente. Ya es complicado venir a la Feria del Libro porque vamos a tener que abrir todas las tribunas de acá de la rural para la próxima. Había una promesa del fin de la inflación, el libro de Javier Milei, contando cómo se soluciona este problema. ¿Qué pensás de esas soluciones mágicas que se plantean de algunos sectores? Me parece que es un disparate, lo de la dolarización es un disparate. Acá probamos con la convertibilidad, pulverizó el empleo. Acuérdense lo que les estoy diciendo. O sea, la gente que seguramente peina canas se acuerda lo que fueron los 90. Ningún país del mundo dolarizado, porque sería una suerte de convertibilidad recargada, la pérdida de soberanía, la pérdida de la posibilidad de hacer política monetaria. No, es un disparate total. Con esta inflación venimos del 8,4, pero es una tendencia. ¿Es competitivo el Frente de Todos? Es competitivo, se habla de futuro, si le mira a los ojos a la sociedad y le dice lo que quiere hacer, por supuesto que es competitivo. Bien. Agregue, Manu Jove. Muchos de estos planteos que escuchamos a Santoro, repasamos, repetimos, compartió una conversación con Jorge Macri en otra sala, una sala bastante más pequeña, unas 500 personas ahí contra casi unas 2.000 y unas tantas que se quedaron afuera, propiamente dicho, de la sala José Hernández, en la presentación del libro de Milei. Milei se encargó, bueno, veíamos un fragmento de su discurso, el discurso que conocemos, pero se encargó precisamente de responderle a las muchas críticas que tuvo su propuesta de dolarización. Habló sin nombrarlo de Martín Tetaz, por ejemplo, con ese desglose que hizo en su momento del libro. Habló de otros economistas que también criticaron su propuesta e intentó, en un clima de fervor, por supuesto, porque quienes estaban ahí en definitiva eran seguidores y muy fieles seguidores de Javier Milei, con muchos aplausos cada vez que hacía sus grandes éxitos, por decirlo de alguna manera. Viva la libertad, carajo, dolarización, casta, muchas críticas a un sector del periodismo. Digamos, en ese marco se dio, pero es cierto, había mucha gente. Bien, está con nosotros, y hablando de Milei, Rodrigo Marra, es legislador de La Libertad Avanza. ¿Cómo va? Ramiro, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Bien. Lo primero es, ¿sos precandidato o candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Milei? No estamos ansiosos por hacer este tipo de anuncios.
Los que se ponen ansiosos son los políticos que están viendo dónde van a caer. Nosotros tenemos el tiempo suficiente para tomar esa decisión. Lo que estamos trabajando es en un proyecto tanto para el país y la ciudad para cambiar el rumbo de lo que está pasando. Bien. Los nombres propios, después es parte de lo que a ustedes les interesa, que es lógico y los entiendo. No, y a los televidentes pueden ser votantes también, ¿eh? Sí, pero a nosotros más que nada nos preguntan qué vamos a hacer. Y es ahí cuando salimos a hablar como un tema de la valorización que tanto generó, porque estamos haciendo una propuesta. Pusimos la propuesta por arriba de las personas. Bien. ¿Podemos hablar del proyecto para la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto. ¿Cómo sería un proyecto de La Libertad Avanza para la Ciudad de Buenos Aires en comparación con, no sé, el PRO, Juntos por el Cambio, el radicalismo? Bueno, me gusta que hayas nombrado a todos juntos porque claramente lo que vieron, te faltó el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos, por supuesto, también va acompañando... Pero está gobernando ahora, por eso. La legislatura acompañan todos los proyectos de ley, los más importantes, y casi todos los presupuestos también los terminan acompañando de manera indirecta. ¿Qué hicieron? Fueron aumentando los impuestos. Hay que ver la presión tributaria, cómo subió de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos 2 gobiernos. Y ahí vas a ver lo que hizo Juntos por el Cambio, encabezado por Rodríguez Larreta. Nosotros tenemos un modelo de ciudad donde queremos bajar las regulaciones, donde queremos bajar los impuestos y donde, por supuesto, queremos tener orden sobre la calle. Hoy la calle la tenemos perdida. ¿Qué impuestos bajarían real, ¿Qué impuestos se pueden bajar real? Nosotros estamos trabajando en una reducción de todas las tasas innecesarias. También esto viene acompañado de una reducción del gasto público. La Ciudad de Buenos Aires tiene un superávit mentiroso. ¿Por qué un superávit mentiroso? Porque lo que hacen es gastarse la toda en el gasto político. O sea, eso que hacen de las famosas ferias, de los famosos actos y todo lo que hemos pintado de amarillo en la Ciudad de Buenos Aires lo estamos pagando nosotros con impuestos. ¿Qué impuestos son distorsivos ahora? Bueno, ahora nosotros lo que fuimos discutiendo el último tiempo fue el impuesto al cheque, que logramos la devolución del impuesto desde enero. Nosotros lo estamos planteando desde antemano. Pero te voy a contar algo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando fue el tema de la coparticipación, crearon 2 impuestos. De la quita por parte del gobierno. De la parte gobierno nacional. Crearon 2 impuestos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Rodríguez Larreta, conferencia de prensa, vamos a dar de baja los 2 impuestos por el fallo de la Corte Suprema. Dieron solo de baja 1. El otro, no nos hacemos los tontos. Bien, que es un impuesto a los ingresos brutos. Pero ten en cuenta que la Corte Suprema no le devolvió la plata. Dijo eso en el fallo, pero el gobierno nacional no cumplió el fallo. Perfecto. La Corte no lo hizo cumplir. Pero lo que estoy diciendo es, lo que hicieron es decir una cosa que después no hacen. Porque sí devolvieron el impuesto a la tarjeta de crédito solamente hasta enero. Pero del impuesto que están poniendo las operaciones financieras, que es un costo que están generando ellos, se están haciendo los onzos. Quiero preguntarte, ahí voy, Pablo, pero se me pierde la idea, hay que capturarla rápido. Para modificar impuestos vas a tener que pasar por la legislatura de la ciudad y vas a tener que conseguir manos. ¿Cómo harían eso? Con un modelo de ciudad diferente. Por supuesto que cuando hay una elección aparece la voluntad popular. Si nosotros estamos planeando una ciudad mucho más liberal, una ciudad con menos gasto político, con menos presión tributaria, por supuesto que los diputados van a estar casi obligados por lo que la sociedad le está pidiendo cuando fueron a votar. Si no lo hacen, la próxima elección les irá peor. Pero a ellos no lo votaron por eso. Permíteme. ¿Cómo? Que a ellos no lo votaron, perdón. Está bien. Que a ellos no lo votaron por eso, digo. Votaron por otra idea. Así se nota que no lo votaron por eso. ¿No? ¿Los votaron qué? ¿Para que suban impuestos? No, lo que te la pregunta es... Te doy vuelta la pregunta. Entonces, pará, es grave entonces. ¿Por qué los votaron? ¿Porque quieren subir impuestos? No. ¿Porque quieren subir regulaciones? No. Es lógico que si vos votás a alguien es porque no querés que te cobre impuestos. Déjame terminar. Vos decís, si ustedes ganan, la gente los vota para que bajen los impuestos, porque es lo que están proponiendo. Sí. Perfecto. Ahora, a los demás diputados quizás no lo voten por eso. ¿Por qué los votaron? Bueno, es una cuestión de los votantes... No, bueno, pero la pregunto yo. Lógico, yo cuando voto a alguien que no quiere bajar los impuestos, nadie que no quiere aumentar. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero otros votantes votan otra cosa. ¿No tienen derecho? No, yo creo que la mayoría lo que vota es la buena administración de los recursos de todos. Sí. Que eso se puede dar con el menor gasto posible y a su vez con una rebaja de impuestos. ¿Cómo te financiás con una rebaja de impuestos si ese fuera una fuente de financiamiento importante para un... No, pero el tema es que hay un sobrefinanciamiento, lo estás planteando muy bien vos. ¿Cómo te financias? No hay que financiarse, hay que dejar de gastar en tonterías. ¿En qué gastaría? ¿En qué dejarían de gastar? ¿Qué recortarían? Todas las ferias que hacen de la Ciudad de Buenos Aires todas las semanas, que nos hacen creer que cambian la realidad de la Argentina. Después todo el gasto político... Enumerá qué ferias. La feria Masticar, el choripán que le ponen a la gente de Palermo.
Es el choripán peronista, pero la feria masticar. O sea, esa feria, bienvenido, igual a mí me encanta la feria. Pero quiero que la haga un privado y que ese privado gane plata por hacer eso. No que lo hagan con mis impuestos. Perdón, vos decís las ferias tipo las que salen en Palermo, ¿sí? O decís las ferias que están en los barrios, como la ciudad. Bueno, la ciudad tiene venta de alimentos, ¿eso vos también lo suspenderías? Bueno, depende si eso que tiene un gasto en el Estado o no. Si tiene un gasto en la Ciudad de Buenos Aires o no. El gasto de la feria de masticar me parece una tontería. No, pero ya sé lo de la masticar, está claro. Estamos de acuerdo en la masticar. En la cual la gente va, compra papa, compra pescado, compra carne. Sí, yo fui a la feria esa. Yo vi a la feria. Me he pasado por la feria. Bueno, perfecto, eso genera un gasto. Hay que ver, eso no, porque no genera un gasto tan fuerte como la feria de masticar. Está bien, pero vos decís... Sí, la publicidad sobre eso. Porque ¿qué hacen ellos? Te ponen la feria y te pintan, te ponen todas las lonas de amarillo, te ponen en todo el barrio, va a venir la ciudad acá. No está viniendo la ciudad, está viniendo gente que te vende un producto. O sea que pueden no es la ciudad lo que te... no es la ciudad lo que te vende. Déjame hacer una pregunta. Yo digo, ustedes que vos decís que hay que achicar impuestos, a mí me parece fenomenal que alguien plantee y lo haga en serio. Ahora, ¿cómo subvencionás? En eso de bajar el gasto que vos decís, ¿también tiene que ver con achicar los empleados públicos? Los ñoquis y todo el gasto político. Pero eso ¿cómo lo tienen mensurado? ¿Tienen que mensurar? Bueno, yo me acuerdo cuando asumió Macri, cuando asumió Macri, si no me recuerdo, la primera vez que asumió eran 4.000 personas que dejaron afuera, ¿se acuerdan? Que después terminaron cediendo. ¿Se acuerdan que hubo una manifestación de empleados públicos en la ciudad? Porque dijeron, che, toda esta gente no está laburando. Automáticamente cambia de gobierno, ¿estás seguro que mucha gente va a dejar ir a trabajar? O nunca fue y va a quedar en evidencia. Después de 16 años de gobierno, seguramente... mesurado cuánta gente podría llegar a ser? No tenemos mesurado porque es muy difícil de mesurar eso porque no tenemos la información completa. Educación pública. Sí. ¿Modelo voucher, como en algún momento sugirió Javier? No es nuestra prioridad en una primera medida. O sea, en una primera etapa no es nuestra prioridad porque creo que hay otras prioridades en la Ciudad de Buenos Aires que están en la rebaja de impuestos, en la baja de regulaciones. En un mediano y largo plazo... puede ser una idea, no es lo que estamos planteando nosotros para esta campaña. Entiendo la pregunta porque es una propuesta muy interesante. El otro día vi que hay en un distrito de Estados Unidos que ya se está aplicando, porque eso es la libertad de poder elegir dónde te educás. Es muy interesante. Pero no creo que sea parte del debate de lo que estamos viendo. Hospitales. Sí. Atención a extranjeros en hospitales públicos. ¿Sí o no? ¿A extranjeros que vienen a hacer tour sanitario? Por supuesto que no. ¿Qué harían concretamente? ¿Cómo voy a atender a una persona que se toma un colectivo, un avión para operarse acá pagando con mis impuestos? Es una locura lo que está pasando. ¿Pero qué haría? ¿Cómo lo frenarían? Lo freno, no te atiendo. Viniste acá, claramente no te voy a atender. Ramiro, está bien decir, uno no maneja desde la voluntad el planeta. No estoy hablando de alguien que tiene un accidente de auto. Estoy hablando de una persona que viene a hacerse una operación porque considera que acá es gratis, que para ellos sí es gratis porque ellos no pagan los impuestos, que está mal. De eso no hay discusión. Lo que yo digo es, estamos hablando del cómo lo instrumentarías, cómo negociarían o cómo harían las cosas. Hay cosas que no se negocian. No se negocia con los piqueteros. No se negocia con alguien que quiere, un oportunista que quiere financiarse con los impuestos nuestros. No hay negociación. Mirá, no te puedo atender. ¿Qué te venís a operar de qué a la Argentina? ¿Pero quién es el que, perdóname, ¿cómo lo controla? ¿Qué tal? Si tenés documento argentino, ¿tenés documento? No, no tengo documento. ¿Y qué haces acá? No, vine de viaje. ¿De viaje de qué? De vacaciones. Y justo, si no es un accidente, no tiene motivo. Si es un accidente, lo entiendo. Pero no estamos hablando de gente que tiene un accidente. ¿Pero no hace falta una ley para eso? Bueno, sacaremos las leyes necesarias. Pero volvemos a... Lo raro es, ¿no hay una ley para eso? Porque capaz no hay una ley porque es coherencia. Es una locura lo que pasa. Pero una cosa estamos todos de acuerdo en eso. Ramiro, una cosa es si vos pensás a alguien que se toma un avión que ya implica otra solvencia económica, pero andá a las comunidades de frontera, donde ni siquiera hay controles migratorios. ¿Qué haces ahí? A la gente que... Bueno, hay que tener controles migratorios. Yo igual estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, donde obviamente no... No, sí, está bien, pero te tomo la pregunta. Pero planteás como una cosa más global también. ¿Cómo que no hay controles migratorios? O sea, estamos preguntando cosas que son muy obvias. Yo entiendo la pregunta de ustedes. No, a mí me pasa lo mismo que ustedes, me indigna. Porque digo, che, ¿cómo puede ser que no haya controles migratorios? No, Ramiro, lo que estamos hablando, que también es un debate con Javier Milei, es sobre el cómo. El espacio tiene una nitidez muy potente sobre una parte de la sociedad y es indudable. Ahora hablamos del cómo se lleva adelante más allá de las consultas populares. Con voluntad política. ¿Cómo es? La voluntad política es decir, esto se tiene que hacer. No quedarse en la cómoda, no estar pensando, a ver, ¿cómo hago para la próxima campaña? ¿Cómo hago para la próxima elección? ¿Qué es lo que me toca? Acá los políticos, o sea, es como me preguntás recién, ¿sos candidato? Mira, no hay ansiedad por lanzarse. Tenemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está enfocado en una campaña presidencial. Está mal. Yo no quiero que financie una campaña presidencial con mis impuestos. Está mal.
Y eso no podemos aceptar más. Tienen que gestionar. No hay gestión acá. Hay una gestión de campaña, no una gestión de la ciudad. Voluntad política. Voluntad política está bien, hay que tener decisión política, eso es correcto. Pero cuando vos querés llevar medidas a la práctica, o tenés mayoría en la legislatura, o tenés mayoría en diputados o senadores, o si no tenés que negociar. Y ustedes no van a tener mayoría en diputados y senadores en la legislatura. Pero ahí nos pone muy contentos. Van a tener que negociar con todos los políticos, gobernadores, todo, que son los que ustedes llamaron la casta. Es decir, perfecto, te van a cobrar la ahí casta, me pone muy contento. No sé si vieron el primer proyecto de dolarización presentado en el Congreso Nacional. ¿Lo vieron? Alejandro Cacase. ¿De qué partido es? Diputado de San Luis del PRO. Del PRO, del radical. Del UCR. Hay un radical presentando un proyecto de dolarización. ¿Vieron cómo, sí, ¿vieron cómo las cosas van saliendo? ¿Vieron cómo las cosas van saliendo? Y bueno, pero lo presentó, Ramiro, que vos sabés también que no avanzó. Ahora, entonces pará. Entonces, preocupante, pará. No avanzan los proyectos Juntos por el Cambio, entonces tiene un problema grave Juntos por el Cambio. No, Ramiro, pero vos me respondés con un proyecto. Cuando ustedes cualquier medida, dolarización, la calle, lo que sea, van a tener que negociar con la casta, porque ustedes no van a tener mayoría en diputados y senadores. No se llama negociación, se llama trabajo en el Poder Legislativo, que lo vamos a tener, por supuesto. Es negociar, es dialogar, es bueno, acordar. negociar, no, porque ¿sabes qué pasa? Que el negociado de los políticos tradicionales, lo que nosotros llamamos la casta, porque después van a decir, ustedes son políticos también, de los políticos tradicionales, el negociado es... me das esto y yo te doy esto. Y nosotros no vamos a hacer eso. No, estamos hablando de dialogar, de acordar. Bueno, votame esto que te dio una TN. Esa no es la nuestra. Y si no te esa lo negociación no nos gusta a nosotros. ¿Te lo da? Porque vos no le querés dar nada a cambio y no te lo da, ¿qué haces? ¿Te quedaste sin llevar adelante la medida? Bueno, pasaremos a consultas populares. Había un momento que la democracia... Pero pará, entonces ¿qué estamos? ¿Qué somos rehenes? ¿Somos rehenes de políticos ineficientes? No podés una consulta popular por mes. No podés mantener un país haremos una con muchos temas. No haremos una por año. Pero pará, ustedes están resignados. A mí me preocupa la resignación. ¿Por qué no pongas palabras? No pongas... Me dicen que pará, entonces que van a hacer las cosas. Señor Ramiro, dijiste que tenemos nitidez. Escúcheme, yo dije que tienen nitidez y que la pregunta genuina es el cómo. Gracias por el apoyo. No es un apoyo, es lo que nitidez, el apoyo. Suavízate, tranquilo. No, yo soy apasionado como Javier. Me parece bien. Lo que estamos todos preguntando es sobre la viabilidad del proyecto, sobre el cómo y sobre cómo van a conseguir volumen político en el Congreso, porque el voto de las urnas no traslada automáticamente las leyes. Hay una polea de transmisión que se llama Congreso, que se llama legislatura, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo haces vos para negociar con tipos que hoy, permítanme, están puteando? Están puteando contra gente que vas a necesitar los brazos de ellos. Estamos puteando las cosas que hacen, no es un tema, no es una puteada personal. Cuando nosotros vamos a una elección, proponemos un modelo y la gente nos acompaña, lo lógico es que ellos se acerquen a nosotros. Y empiezan a decir las cuestiones que estuvimos viendo en los últimos meses, que defienden las ideas de la libertad, ahora parece. Ahora son todos liberales. ¿Por qué pasa? Pará, ¿estamos de acuerdo que la agenda se empezó a mover para el lado de las ideas de la libertad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿El último año? ¿De qué? Estamos de acuerdo. En muchos temas sí. Estamos de acuerdo. Pero en muchos temas sí. No, Marra, estamos de acuerdo que la gente está enojada. No estoy tan seguro que vaya a perder. ¿Cuántas veces esta semana hablaron acá en el programa de dolarización? Un montón. Un montón. Bueno, entonces la agenda sí se está moviendo. La agenda te la hace. Rebaja de impuestos. Está bien. Rebaja de impuestos. ¿Qué pasa? Claramente, y ahora van a decir que tanto dirigentes de Juntos por el Cambio como dirigentes de Frente de Todos no están escuchando lo que decimos nosotros para acomodar su discurso. Pero por eso, ¿lo están haciendo? Ramiro, déjame decir. No lo escuchaste a Patricia Burr, yo lo escuchaste a Macri. Pero Ramiro, ahora son todos liberales. Ramiro, déjame hacerte un planteo que tiene que ver para corrernos de las consignas. Claramente Milei impuso la discusión de la casta y la discusión de la dolarización, que no se entiende mucho, pero forma parte de un debate presidencial. Claro. Ahora, algunas preguntas que te hicieron acá tienen que ver con la viabilidad de la fuerza que ustedes tienen como para ejercer un gobierno. Hoy Ricardo Kirchner en Clarín planteaba claramente que miraran el espejo de Boric, donde fue a hacer consultas populares y le fue muy mal, con lo cual lo debilita a muy poco tiempo de hacer. Entonces yo lo que digo es, déjame terminar la pregunta y después contéstame. Sin poder en el Congreso, sin poder en la legislatura porteña, donde vos tenés ganas de ir, sin generando conflictos, porque si vos vas a despedir gente y vas a achicar recursos, organismos y todo eso, vas a tener un conflicto callejero. ¿Cómo piensan generar...? No vamos a echar. ¿Cuándo dije que vamos a echar gente? ¿Cuándo dije que vamos a echar gente? Pará, a los ñoquis dije ñoquis, dije claramente ñoquis. Y después, pará, aclaro algo. ¿Cómo que no se entiende la dolarización?
Si estamos todo el tiempo hablando del dólar. ¿Se entiende la dolarización? No, porque es un debate más profundo, no se da seriamente. Capaz es un debate muy temprano. Capaz es un debate... la pregunta. No, está bien, pero una aseveración que para mí es muy importante, porque es el pilar de nuestra propuesta. Nosotros tenemos diferentes reformas. La reforma monetaria, que es lo que está debatiendo todo el mundo, es la dolarización. Vos decís, no se entiende. Bueno, capaz vos no lo entendés y no sos un especialista. Y lo entiendo. Pero pará, yo sí lo entiendo. La gente que lo quiere aplicar, tenemos más de 4 planes. Ramiro, la gente en la calle te dice, si yo tengo $3.000, voy a pasar 30.000 pesos, voy a empezar a tener $30.000. La gente está confundida. Y está muy bien que sea el debate. Me dice cuánto está el dólar, no me dice cuánto es el debate. Y también lo que pasa... Te respondo esto. Disculpá, porque me centro en la dolarización, porque me parece que es importante. La gente a mí no me pregunta eso. Me dice, ¿a cuánto está el dólar? Ramiro, lo que pasa con la dolarización... No, está bien, ¿a cuánto va a estar el dólar? Lo que te quiero decir es, se preocupan por el dólar y no saben cuánto está el dólar porque cambia minuto a minuto. O sea, esa es la pregunta de la gente. Pero ¿Cuál dólar, dicen? Que el dólar va a ser a 475 o a 3.000 pesos. Depende del momento. Hoy a 475. Ramiro, ¿Hoy a cuánto está el dólar? 475 el informal. Listo. Dale, bueno, el informal, Ramiro, perdón, pero lo que pasa con no te respondí la pregunta. Hoy lo escuchaba y compartíamos un fragmento de Milei en la Feria del Libro, presentando su libro, y a la hora de responder a muchos de los planteos que economistas de más o menos prestigio hacen respecto a esa dolarización, su respuesta es, bueno, son economistas chantas, son parte de la casta, en definitiva, etcétera. Digamos, esa discusión técnica de la que vos hablás tampoco se da en términos Acá vino Emilio Campo. Por eso iba a decir eso. Quiero felicitarlos. Fue el primer lugar donde vino Emilio Campo. Quiero felicitarlos porque lo invitaban a Emilio Campo. Fue uno de los primeros programas donde vino. Ahí hay una propuesta. Pueden llamarlo a Jorge Ablia, pueden llamarlo a Carlos Rodríguez, pueden llamarlo a Nicolás Kachanowski, pueden llamarlo a Alfredo Romano. Y así les puedo seguir diciendo, tengo un listado de 50 periodistas, de 50 economistas prestigiosos que hablan bien de la dolarización. ¿Sabes cuál es la característica de ellos? Que no están en ningún espacio político. ¿Y el suyo no es un espacio político? No están dentro de nuestro espacio político estos economistas. Bien. Son técnicos. No tienen la libertad avanza. No dicen voten a la libertad avanza. En cambio, los economistas que están en contra de la dolarización son los que fueron el otro día con los presidentes, los candidatos a presidentes, Juntos por el Cambio, que cuando salieron dijeron, estamos en contra de la dolarización, pero no llevaron ninguna propuesta y no dijeron por qué están en contra. Porque hacer simplemente una división entre el pasivo y el activo del Banco Central es meramente de ignorantes. Bien, la vamos a seguir con cuestiones de la ciudad, si es que se confirma que sos candidato. ¿Para qué fecha van a saber quién es candidato? 24 de junio, estamos tranquilos. Van tranquilos. Estamos tranquilos. Yo estoy bien en el sector privado, estoy muy contento. Bien. Lamentablemente no puedo desarrollar algo que frenaste un poco porque eras número puesto, ¿no? Eras un número puesto en la candidatura. Tengo que mandar el corte. Bien. Perdón. Gracias, Ramiro. Gracias. Tanda, por favor. Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2022, del 9 al 11 de junio en el Predio Floral. Sector productivo, industrial y comercial. No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país. Organiza Escobar Municipio. Invita Adrián Mercado. Muy bien, viajamos a Salta. Está ahí Nuria González Rouco. Nuria, te escuchamos. Hola Diego, bueno, y aquí ya te diría que terminó todo, ¿no? Después de este conteo de votos realmente muy rápido, con lo cual ya después de las palabras del gobernador Gustavo Sáez, todos se han retirado. Sí, lo que te puedo decir es que ha dado un mensaje escueto, sí con todos sus candidatos sobre el escenario y haciendo mucho hincapié en esto de no tenemos nada que ver con la grieta nacional, ¿no? Quieren trabajar por la unidad. De hecho, en su discurso nombró tanto a Esteban Bullrich como en el pedido de unidad nacional, pero también a Sergio Massa, que dijo que es un amigo que va más allá de la política, que trasciende lo político. Digo, él quiere ir, saltar esta grieta de una vez por todas. Parece un poco complicado que en el panorama nacional habrá que ver si lo logra en los próximos meses. De hecho, él dijo que a nivel nacional todavía no se juega por ninguno. Él tiene que trabajar con quien sea el presidente porque obviamente la provincia de Salta, al igual que todas las provincias de la Argentina, necesitan de la coparticipación, necesitan de fondos nacionales para poder, por ejemplo, tener muchas obras. En Salta son fundamentales sobre todo lo que tiene que ver con la explotación del litio. Nuria, muchísimas gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. La transformación no para.
Viernes, 8,4 de inflación. Lunes, mañana se van a anunciar medidas de fondo para acomodar la macroeconomía, un plan de mediano a largo plazo. No, es emparchar a ver cómo se puede suavizar, si acaso ocurriera eso, el número de la inflación, que es destructivo para todos. Para todos, básicamente para el oficialismo que no sabe cómo hacer para presentar a Massa como candidato con estos números. Reiteramos, ¿qué se anuncia mañana? Mañana se publican las medidas en el boletín oficial. Importante leer cómo es la reacción del dólar, a ver cómo los mercados toman estas medidas. Y una semana con mucha conflictividad social porque el jueves hay paro, mañana hay paro de subtes. El miércoles paro docente y el jueves los movimientos sociales se unifican para copar la calle y hacer imposible la vida de los porteños. Bien, múltiples síntomas de el salario perdiendo contra la inflación en las formas más variadas que ustedes imaginen. Sobre todo en esta protesta social, gente que no llega, no puede, se va retrasando. Bueno, muy bien, esto ha sido todo. Ahora se quedan con la continuidad informativa de TN. Está Darío Lopreite. Hasta mañana.